Jamendo.com. Jamendo.com. Buenos días a todas y a todos. Desde la Secretaría de Formación de CGT impartimos hoy el curso de teletrabajo a cargo de Sergio García Benel, abogado laboralista y del Gabinete Jurídico Confederal. Muchas gracias, Sergio, y gracias a todas las personas que estáis al otro lado de la pantalla. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a todos y a todas los que estáis conectados. Como ha comentado la compañera Ángela, mi nombre es Sergio García, soy letrado del Gabinete Jurídico Confederal de la Confederación General del Trabajo. Asimismo, soy abogado laboralista. En primer lugar, agradecer a la Secretaría de Formación, en especial a Ángela, ya que considero que es esencial la realización de estos y el resto de cursos que tanto las compañeras como compañeros venimos realizando, teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos, en los cuales es esencial que la clase trabajadora y todos y nosotras pues tengamos una panorámica, aunque sea general, básicamente de los derechos los cuales estamos instituidos. El presente curso, como algunos sabréis ya, lo ha venido realizando en los últimos años mi compañero José María Trillo, escribiéndoseme este año esta mi persona. Espero acercarme lo máximo al nivel mostrado por él. Pero sí quería realizar una serie de consideraciones. En mi caso he decidido dejar de lado un poco más la regulación histórica, así como un poco las ventajas y desventajas del teletrabajo, que todos conocemos ya al fin y al cabo, ya que no estamos hablando de una realidad relativamente nueva, aunque es verdad que la ley donde nos vamos a basar es la 10/2021. El teletrabajo ya lleva 5 años con nosotros, todos sabemos de una forma u otra posibles efectos que puedan generar en relación a la clase trabajadora, como aislamiento, sobrecarga, falta de desconexión digital, etcétera, etcétera, intentando pues buscar en la actualidad, desde mi forma de entender, e intentaré expresaros esa idea de buscar unas medidas de flexibilización, una cosa que establece la ley y que fue amparado por el legislador, que entendía que era importante, pero que no se ha venido desarrollando. Y por ende intentaré hacer la exposición lo más breve posible. Eso sí, meteré un poco determinados elementos, ya que por una parte quito una evolución de carácter histórico o de ventajas y desventajas que todos conocemos, pues realizar una exposición de la jurisprudencia que he podido encontrar o la más interesante en relación a la determinadas instituciones jurídicas del propio teletrabajo, para que bueno, tengamos una panorámica de cómo los tribunales, los juzgados, la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo están fallando en determinadas cuestiones. Pues bueno, pues hecho esto un poco, empezamos. En primer lugar, afirmar que en realidad la ley 10/2021, habla de trabajo a distancia. Es decir, se entiende como el trabajo que se realiza fuera de los locales de la empresa o el centro en el cual la empresa nos tiene adscritos habitualmente. Es decir, se puede ejecutar en el domicilio del trabajador o en un lugar elegido por este. Esto es un elemento importante porque no es necesario que sea nuestro propio domicilio, sino puede ser en un local que nosotros tengamos de una forma u otra para poder realizar nuestra prestación de servicios. Luego hablaremos sobre también un poco las posibilidades de hacer el teletrabajo en estado de segunda residencia o en periodos vacacionales en las cuales, bueno, si se viene determinado y se hace un buen papel en la negociación colectiva, como en los acuerdos individuales, pues no habría ningún problema. El teletrabajo en sí es una especie de trabajo a distancia. Esto es un elemento importante, ya que el teletrabajo es la especialidad del trabajo a distancia y se configura como aquel que se lleva mediante el uso exclusivo o prevalente de medios y sistemas informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones. Es decir, como todos sabemos, la evolución de la tecnología y de los medios digitales ha llevado a que principalmente casi cuando nos dirigimos a hablar de trabajo a distancia, pues sea sinónimo de teletrabajo, pero en principio la regulación, tanto histórica como la ley que al fin y al cabo basa la regulación actual, que es la 10/2021, partía del concepto del trabajo a distancia como concepto más general para luego regular de manera más concreta el teletrabajo, que es con el uso de estos medios, ¿no? ¿Ok? Vale, en relación al marco normativo, para saber un poco las normativas de aplicación,
el Estatuto de los Trabajadores hace una remisión general del teletrabajo y del trabajo a distancia en su artículo 13, pero sí es verdad que nos remite directamente a la Ley 10/2021, que es la que regula directamente el teletrabajo, así como el trabajo a distancia. Esta particularidad y esta modalidad de hacer una remisión se hace principalmente para no establecer una legislación claramente determinada en el estatuto, sino que mediante determinados reales decretos o leyes, teniendo en cuenta la evolución de la tecnología y los medios de comunicación, pues pueda irse desarrollando y cambiando teniendo en cuenta pues, las circunstancias en el momento en el cual nos encontramos, ya que, como decían antiguos profesores míos de la facultad, el derecho siempre va por detrás de la realidad. Entonces, es muy complicado prever todos y cada uno de los supuestos que se puede dar con la evolución pues, tecnológica, etcétera, etcétera, etcétera. Con independencia de que este es el marco normativo en el cual nos vamos a mover en todo momento, en especial la Ley 10/2021, aunque sí es verdad que en este último año 2025 el Estatuto de los Trabajadores cada vez va cogiendo mayor papel, ya que se empieza a determinar como derechos absolutos determinados elementos que inciden directamente en el teletrabajo. Existen otras normas de carácter internacional, ¿vale? Como el convenio de la OIT número 167, el cual está adherido a España, que busca pues unos principios inspiradores interpretativos, pues que establece pues un trabajo decente, la igualdad de trato entre los trabajadores a domicilio y los trabajadores, perdón, que realicen su prestación de servicios directamente en el centro de trabajo. Los convenios, así como acuerdos, que también existen acuerdos marco por parte de la Unión Europea que establecen determinados conceptos de teletrabajo, pues como la gran mayoría sabéis, especialmente con los convenios de la OIT, ahora que está bastante de moda el tema del convenio de la OIT en el cual se exige audiencia previa. En principio, según la norma, según la jurisprudencia, no son directamente aplicables. Es una interpretación, desde mi forma de entender el derecho, esto lo digo como Sergio García, yo entiendo que no, que bueno, que al fin y al cabo son tratados internacionales que están ratificados por España y la Constitución les da valor de norma. Pero bueno, ahí habría que analizar y, bueno, ver un poco el concreto supuesto de hecho, porque cuando la jurisprudencia le viene bien, perdón, los tribunales les viene bien ampararse en determinados convenios o en acuerdos de la Unión Europea se lo hacen, pero en otras veces, pues no, la verdad, por desgracia. Así que en principio este va a ser el marco en el cual nos vamos a mover, que es la Ley 10/2021, ¿de acuerdo? Pues bien, en primer lugar, el objeto de aplicación de la norma establece que la Ley 10/2021 es de aplicación únicamente a aquellas relaciones laborales por cuenta ajena, es decir, el trabajo asalariado y únicamente cuando se desarrolla a distancia con carácter regular. ¿A qué nos referimos con trabajo asalariado? Pues evidentemente a todas aquellas relaciones laborales que escapan del 1.1 del estatuto. Entonces, tendríamos que descartar el empleado autónomo o trabajadores con relación laboral especial, como puede ser las personas que su prestación de servicios es la de limpieza en domicilios o determinados colectivos que tenemos que acudir a la norma concreta para ver si existe esa posibilidad o ese desarrollo normativo, con independencia de que, bueno, de que al fin y al cabo, en la voluntad de los contratantes, pues siempre se pueden pactar cosas de manera individual. Y en estos determinados colectivos de trabajadores con relación laboral especial se hace más complicado de una forma u otra hacer pues normas o acuerdos de carácter colectivo que determinen pues unas condiciones de carácter general o básicas. ¿A qué nos referimos con carácter regular? Es decir, es importante porque la norma establece que únicamente será regular el trabajo a distancia que se preste en un periodo de referencia de 3 meses en un mínimo del 30% de la jornada o el porcentaje proporcional equivalente en función a la duración del contrato de trabajo. Y bien, los convenios o acuerdos colectivos pueden regular un porcentaje o periodo de referencia inferior. Este elemento es importante porque existe una tendencia y yo me he encontrado personalmente en procedimientos individuales en los juegos de lo social en que los porcentajes es un 20, un 15 y por ende no se les aplica la norma. Ya por desgracia eso es así. Este tipo de personas que tienen una regulación entre el 30 y el 0%, es decir, de la presencialidad absoluta y un 30 de trabajo a distancia, se le denomina teletrabajo esporádico. ¿De acuerdo? En estos teletrabajos esporádicos normalmente se les aplica el Estatuto de los Trabajadores con independencia de que luego desarrollaré una serie de especialidades, aunque yo siempre
yo siempre, en aras de garantizar una igualdad entre los trabajadores que estén en teletrabajo y los trabajadores que estén en este trabajo esporádico, yo llamo principalmente que si se puede realizar, si en el hipotético caso de que estemos dentro de una mesa negociadora o que verdaderamente podamos hacer acciones de presión para que verdaderamente estas personas que tienen menos de un 30% de la jornada se les sea aplicable también esta norma. Es decir, si tengo de un 30 a un 100%, se me va a aplicar la Ley 10/2021, así como todos los acuerdos de trabajo a distancia de carácter colectivo que existan. Y cuando tengo entre un 0 y un 30, se me aplicará el Estatuto de los Trabajadores en principio, perdón, aunque luego, de una forma u otra, al final, creo que es una de las últimas diapositivas, haré una referencia a la misma porque sé que hay muchos compañeros y compañeras que estáis en esta situación, ¿vale? Perdón, un segundito. A ver, que tengo que mover esto. Perdona, Ángela, que... Vale, creo que ya. Vale, como hemos dicho, por tanto, en relación a este aspecto, a la Ley 10/2021, esta ley se empezó a aplicar de acuerdo a partir de una determinada fecha, que fue la entrada en vigor de la misma. Es decir, a lo anterior regulado del trabajo a distancia, ya sea de un 30% o un 100%, estaba regulado en el acuerdo o pacto de manera individual que los trabajadores o trabajadoras habían escrito con su empresa. ¿De acuerdo? Entonces, también tenemos que decir, esta ley tampoco se aplica a los trabajadores a distancia esporádica o residual, como ya he dicho, que es un inferior al porcentaje del 30%, salvo que así se regule en el acuerdo de teletrabajo, como he venido diciendo, que es una cosa que tanto las compañeras como compañeros yo forzaría de una forma u otra que también se les aplique esta ley para no evitar cualquier tipo de discriminación. Y tampoco se les aplica esta ley al personal de las administraciones públicas, que se les aplica una regulación expresa. Luego haré una breve referencia a ella, ya que de una forma u otra considero que es un elemento del teletrabajo de las administraciones públicas, que es una reivindicación histórica por parte de las compañeras y compañeros con relación funcionarial o estatutaria, que se haga verdaderamente una regulación. Pero eso sí. Esta regulación de las administraciones públicas, así como la Ley 10/2021, aunque como ya hemos dicho ya existían antecedentes, en el ámbito de las administraciones públicas empezó a implantarse la idea de un teletrabajo o un trabajo a distancia en la época del COVID. Esto fue por el Real Decreto Ley 29/2021, que estableció determinadas bases que posteriormente fueron incorporadas al EDEP. Aunque hay un elemento que diferencia un poco, ya que el hecho de estar relacionado laboralmente con la administración pública siempre está supeditado a las necesidades organizativas y del servicio. Creo recordar así de memoria que incluso el ministro Escrivá, cuando fue interpelado por una falta de regulación del teletrabajo, así como las solicitudes históricas de que se implantase en el ámbito de las administraciones públicas de una manera habitual, pues lo dejó bastante claro, por desgracia, dijo que eran necesidades organizativas y del servicio y que no era un derecho de la clase trabajadora en sí constituida. Asimismo, de todas maneras, esa ley establece que se están de excluidos determinados colectivos, como pueden ser fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en principio, tenemos que saber que tenemos que acudir a la normativa específica de la concreta administración en la que estemos trabajando. Es decir, el EBEP establece unos marcos mínimos, pero bueno, en ese hipotético caso tendremos que acudir a los convenios colectivos, en su caso que seamos personal laboral, o los acuerdos de las comunidades autónomas, Administración General del Estado, que sé que hay unas mesas y unos acuerdos de la Mesa General de Negociación que establecen una serie de bases posibles. O también posibles, nunca se sabe, que las entidades locales de determinados municipios también determinen un régimen de teletrabajo dentro de sus potestades, pero bueno, en principio siempre es en el ámbito de las comunidades autónomas y en la Administración General del Estado, que también es incluido pues aquellos entidades que dependen del Estado, tendríamos que acudir a las correspondientes mesas de negociación, ¿vale? De todas maneras, a efectos de que yo voy a realizar una análisis de las instituciones, abajo he puesto los concretos artículos, ¿de acuerdo? Los cuales, en el hipotético caso de que a alguien le parezca interesante, pues puede acudir para ver exactamente cuál es la redacción del mismo, pero en aras vamos a intentar dar una muestra de carácter general para que salgamos de aquí por lo menos con unos conceptos básicos.
También hay que decir que en los contratos de trabajo celebrados con menores y en los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje se debe garantizar como mínimo un porcentaje del 50% de prestación de servicio presencial, sin perjuicio del desarrollo telemático en su caso de la formación teórica vinculada a estos últimos. Esto me parece, evidentemente, es esencial e importante que al fin y al cabo las personas que tienen contratos para la formación y el aprendizaje, pues por lo menos una parte de su tiempo esté al 50%, ya que tienen que, de una forma u otra, el contrato no está dirigido, aunque muchas empresas lo utilicen para hacer fraudes y abusos, está dirigido para que los trabajadores y trabajadoras, las personas trabajadoras, obtengan una formación del puesto que verdaderamente están realizando, ¿vale? También hay que reconocer que el porcentaje de 50% de prestación de servicio presencial es el marco mínimo, es decir, es una norma de mínimos. Se puede regular de forma diferente, pero nunca que sea un porcentaje inferior del 50. Se puede poner un 60, un 75, un 80. Yo estoy casi seguro que la gran mayoría de personas que estén en esta situación pues preferirían tener también las posibilidades o ventajas del teletrabajo o que incluso sea más, porque al fin y al cabo para verdaderamente conocer y cómo se realiza una determinada profesión o para obtener una formación en un determinado puesto de trabajo, lo mejor es la presencialidad. Eso es mi opinión personal, también hay que decirlo. Tengo que afirmar también que en contrato de prácticas en concierto con universidades, los denominados becarios, ya que al no es una relación laboral, tendremos que acudir a la correspondiente regulación existente entre el convenio de prácticas entre la entidad y la normativa correspondiente de la universidad, que será que al fin y al cabo pueda desarrollar el tema del teletrabajo, ¿vale? Pues bien, habida cuenta de la determinación del 30% de presencialidad, perdón, del el 30% de jornada en régimen de teletrabajo, podemos sacar tres modalidades. El trabajo presencial, el que se realiza siempre en el centro de trabajo, ya sea la oficina, el supermercado, la fábrica, etcétera, etcétera. Es el que 100% se realiza. El trabajo 100% a distancia, que se determina desde el inicio. Hay que decir que en este tipo de trabajo, como ya de una forma u otra en el momento de la firma del contrato y del inicio de la relación laboral, la propia prestación de servicios se hacía 100% en régimen de teletrabajo, tiene una serie de especialidades porque el derecho a la reversibilidad para las personas trabajadoras está un poco limitado, pero bueno, luego lo desarrollaré y en el caso de que algún compañero o compañera tenga alguna duda no tendré ningún problema en explicar cualquier elemento que pase. Y el trabajo híbrido mixto, que es el cual nos encontramos, que aquí pues estamos entre lo que hemos dicho, el 0 y el 30%, que en principio se les aplicaría el estatuto, no se les aplicaría la 10/2021, y el 31 al 100%, que es el que se le aplica el 10/2021 y que también forma parte del trabajo híbrido o mixto. ¿Recomendaciones en este aspecto? Pues bueno, estas recomendaciones las hago más desde un punto de vista personal, así como mi experiencia de carácter jurídica y opiniones de otros compañeros. Entendemos que los acuerdos es esencial que se marque un porcentaje específicamente. Es decir, hemos visto a lo largo de la práctica por parte de este gabinete jurídico confederal, así como por determinados compañeros en el ámbito individual de los juzgados, que las empresas tienen, vamos a decirlo, la tendencia cada vez más a ir modificando los porcentajes de teletrabajo, porque, hombre, incluso a mí me ha pasado en procedimientos en el SIMA, en el cual nosotros debemos impugnar una serie de condiciones de los acuerdos de trabajo a distancia. Y la empresa, bueno, pues si vais a dar tantos problemas, quito el teletrabajo. No, no. Es decir, la determinación de las condiciones del teletrabajo no es una decisión unilateral de la empresa, no es un regalo, no es un caramelo, ¿vale? Como decía mi compañero. Por tanto, no es válido que el porcentaje o tiempo de determinación del tiempo de teletrabajo, ese 30% o el 45 o 25, lo realice un superior o quien sea en atención a las necesidades del departamento. Es decir, el porcentaje o días no pueden ser determinados arbitrariamente. Lo importante en este caso, según la jurisprudencia que existe, es la cantidad, es decir, el porcentaje en sí. Es el elemento que la jurisprudencia, incluso la que es menos favorable a nuestros intereses, la ha fijado y determinado de manera explícita. El porcentaje no se puede cambiar. He hecho referencia aquí a alguna jurisprudencia que ha permitido que en un acuerdo se fijen 2 días a la semana de trabajo presencial y 3 en régimen de teletrabajo, permitiéndose
Eso sí, se le da la potestad en ese acuerdo, no recuerdo ahora mismo cuál era el caso, la sentencia la tengo apuntada, en el caso de que a alguien le interese luego me la solicita. En ese caso se permitió a la empresa que sí determinase qué concretos días son de teletrabajo por necesidades organizativas. Estas necesidades, evidentemente, deben determinarse mediante un parámetro objetivo cuando nos encontramos ante esas necesidades. En primer lugar, a mí que sean necesidades del servicio, me tienes que determinar exactamente, es decir, una subida de un 30% del régimen de clientes, una subida de un 40% del régimen de llamadas en temas de call center, etcétera, etcétera. No podemos dejar, al fin y al cabo, el establecimiento de las necesidades organizativas al imperio de la patronal o de la empresa. Tiene que venir claramente determinado. En este caso, así de eso, si digamos un acuerdo en estas características, yo pondría un periodo importante, es decir, a mí dime trimestralmente, dime cada 6 meses, dime incluso anual, ¿por qué no? Porque al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que siempre que le damos medidas de flexibilidad que son establecidas directamente por la empresa, pues puede tener efectos a la conciliación de la vida familiar y laboral, que son esenciales e importantes que tenemos que remarcar. En resumidas cuentas, según la jurisprudencia, sí se ha permitido determinar los días, ¿de acuerdo? Según determinados acuerdos, pero no variar el porcentaje, declarándose nulos aquellos acuerdos en los cuales se permita pues un árbitro por parte de la empresa de determinar el porcentaje según le venga el gana o según las necesidades organizativas que ella misma determina cuando existen. Por tanto, para evitar problemas, regular por acuerdos colectivos o en acuerdos individuales, es decir, sabiendo que los porcentajes se pueden modificar, se pueden establecer por acuerdos, o sea, se puede modificar por acuerdo, siempre que haya acuerdo, tanto de carácter colectivo o acuerdo individual. Sí, en este caso me gustaría decir que es importante que todas nosotras estemos presentes en el ámbito de carácter colectivo. ¿Por qué? Porque las personas, los trabajadores individualmente considerados, su fuerza de presión es menor. Y además en los acuerdos de trabajo a distancia, el acuerdo de trabajo a distancia tiene que determinarse antes de iniciar el mismo. Entonces, muchas personas que entran nuevas a la empresa, pues le dan cualquier tipo de acuerdo y lo firman. Por necesidades personales, por económicas, etcétera, etcétera. Entonces, al fin y al cabo, si nosotros hacemos unos acuerdos o unas medidas de acción sindical o de presión para las comisiones negociadoras de estos acuerdos de trabajo a distancia, pues mucho mejor para garantizar los derechos de todos los compañeros y compañeras, ¿de acuerdo? Ok, situaciones después de la Ley 10/2021. Como hemos dicho, en la actualidad el régimen de teletrabajo debe venir determinado o por convenio o acuerdo colectivo, y si no, por acuerdos individuales de teletrabajo entre el trabajador y la empresa. La fecha de entrada en vigor de la Ley 10/2021 era el 11 del 10 de 2021. He decidido no hacer referencia a aquellos acuerdos que eran antes del 2021 porque creo de memoria, salvo que algún compañero o compañera me exponga que existe alguno aún en vigor. De acuerdo, la gran mayoría ya de una forma u otra están caducados porque se le establece un plazo de duración y además la ley decía que un año posterior ya iban a perder su vigencia. Pero bueno, que sepamos que ahí en la disposición adicional 1 y 2 de la ley 10/2021 viene claramente especificado en el hipotético caso en que nos encontremos que tenga un acuerdo de teletrabajo antes del 2021, ya sea individual o colectivo, pues bueno, ahí puede ir al régimen de disposición transitorio y ver de una forma u otra qué aplicabilidad tiene o qué valor jurídico, ¿vale? Es necesario, y esto es una cosa, una novedad en la ley, es que es necesario, imperativo y esencial el hecho de determinar el acuerdo, ya sea individual o colectivo, de estos acuerdos de trabajo a distancia, ya que es una obligación de la empresa determinarlos, ¿vale? Es una obligación directa. Y en caso de no venir regulados por cualquiera de estos marcos, pues nos encontramos una infracción administrativa grave que puede ser denunciada ante la inspección de trabajo o en su caso por la vía de conflicto colectivo. Aquí, bueno, ya me iréis comentando también las determinadas peculiaridades de las personas porque parece ser, y yo ya lo he visto por tendencia, incluso por amigos míos, que el teletrabajo, pues normalmente las empresas, en empresas determinadamente pequeñas o en empresas que no existe una representación sindical fuerte,
Pues que los acuerdos de teletrabajo pues es como una concesión verbal del empresario, con todas las consecuencias jurídicas que eso conlleva, que luego alegaré en el tema del procedimiento, pero que bueno, que todo al fin y al cabo se basa en la prueba, 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 ¿vale? Porque bueno, en principio los contratos verbales son válidos, pero tiene sus limitaciones y sus dificultades luego en el caso de que queramos reclamar ante los tribunales, ¿ok? Pues entramos en el elemento esencial y básico del teletrabajo y por el cual a veces hay que recordarle a las empresas de que el teletrabajo, perdón, se concibió y se determina en la Ley 10/2021, pues con un elemento esencial que es la voluntariedad. Es decir, el trabajo a distancia siempre es voluntario. Tendrá sus limitaciones y sus determinaciones que vamos a venir a desarrollar, pero siempre es voluntario. Entonces, nos encontramos con que el trabajo a distancia puede ser determinado desde el principio, formando parte, por tanto, de la descripción inicial del puesto de trabajo. Es decir, cuando yo voy a la entrevista o me envían el contrato, ya en el mismo me establece un anexo en el cual se me dice, oye, usted va a hacer realizar este porcentaje de teletrabajo en estas circunstancias, con estos medios, con estos equipos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ya sea porque ese modelo ha sido establecido por un acuerdo de trabajo a distancia de carácter colectivo o porque sea individual. O, en su caso, adoptarse con posterioridad. Es decir, yo trabajo presencialmente y de repente la empresa establece unas ofertas de realizar teletrabajo, que como vamos a decir, a las empresas el teletrabajo les viene bien, económicamente ahorran muchos gastos y en determinados ámbitos está habiendo una tendencia muy alta a poner teletrabajo. En otros, en este 2025 está habiendo una tendencia regresiva en ese aspecto, pero bueno, ya nos detendremos posteriormente. En tal caso de que yo trabaje presencialmente y con posterioridad pase a hacer teletrabajo, se requiere la firma de un acuerdo entre la empresa y el trabajador. ¿De acuerdo? Siempre tiene que haber un acuerdo individual entre empresa y trabajador, en el cual el trabajador individualmente diga, oye, yo me adscribo voluntariamente al teletrabajo, y aparte, un acuerdo de trabajo a distancia de carácter colectivo. ¿Vale? Eso es para lo que nosotros tenemos que saber, es necesario que haya acuerdo de trabajo a distancia de carácter colectivo, para intentar evitar problemas. Como he dicho, pasar de trabajar presencial a trabajar en régimen de trabajo a distancia es siempre voluntario, sin que la empresa pueda imponerlo. Esto es importante. La empresa no puede imponerlo. La empresa no nos puede represaliar o no nos puede presionar o coaccionar para acudir a régimen de teletrabajo. Ni siquiera a través de un procedimiento de modificación sucesiva de la condición de trabajo, ya sean colectivas o individuales. Asimismo, tenemos que saber que tampoco tenemos la posibilidad nosotros, por desgracia, de decirle a la empresa, oye, ponme teletrabajo. No, no. También es voluntario para el empresario acceder al teletrabajo si se solicita, salvo, y aquí es el elemento que espero que de una forma u otra, después de esta explicación, quede un poco claro, sea reconocido en ley, en convenio colectivo o en acuerdo colectivo de teletrabajo. O sea, obtenido mediante la acción sindical, el evento que no podemos olvidar. Aquí los salvos es importante, por ejemplo, la conciliación de la vida laboral y familiar. Es uno de los elementos esenciales en los cuales la propia ley y el propio anteproyecto y la exposición de motivos de la ley que la estableció, la conciliación de vida familiar del 34.8, establece el teletrabajo como una medida eficaz. También tenemos en ley regulada la posibilidad de acudir al régimen de teletrabajo las víctimas de violencia de género. E incluso tenemos ahora un caso novedoso que fue una ley que promovía el uso del teletrabajo para las poblaciones desgraciadamente afectadas por el tema de la dana. Asimismo, quiero poner de manifiesto que se me ha pasado, porque no me ha dado tiempo a modificarlo en la presentación, que también el artículo 23.1a del Estatuto reconoce el derecho a acceder al teletrabajo a distancia cuando una persona curse con regularidad estudios para la obtención de un título académico, siempre que el régimen de teletrabajo esté instaurado ya en la empresa, es decir, haya ocurrido en COVID, tengamos a porcentaje de la población que ya está en ese régimen y siempre y cuando las funciones lo permitan, ¿de acuerdo? En relación a la DANA, principalmente lo voy a hacer referencia teniendo en cuenta a los compañeros y compañeras del País Valencià que lo han pasado bastante mal estas fechas. Cuando se inició, cuando se produjo la catástrofe, nos encontramos en un momento en el cual nosotros no teníamos una normativa. Como he dicho, el derecho va siempre de manera posterior a la realidad. Entonces ocurría que nos llamaban, ya que el Gabinete Jurídico Confederal estuvo
apoyando a los compañeros y compañeras de Valencia con este tema, nos encontrábamos muchas veces con llamadas de personas trabajadoras que nos comentaban, oye, es que mira, no puedo desplazarme a mi centro de trabajo, que es que no tengo ni internet. Muchas veces tenían que de una forma u otra coger, irse al vecino de enfrente o andar 5 o 3 kilómetros para hacer una llamada únicamente para solicitar asistencia jurídica. Pues fue una época un poco compleja en la cual, al haber existir un vacío normativo, pues bueno, no sabíamos muy bien nosotros qué especificarles. Entonces, de manera posterior, creo que 11 o 10 días después de la catástrofe, entró en vigor el Real Decreto 7/2024, que establecía que, bueno, que sí había un derecho, incluso una también imposición, yo podría decirlo, pero es una opinión personal del teletrabajo, siempre y cuando, eso sí, las redes de comunicación lo permitiesen, cosa que muchas personas no podían, sea concorde con la prestación de servicios y siempre y cuando no estuvieses inmerso en una de las causas que dicho Real Decreto establecía, como puede ser acondicionamiento de la vivienda, que tu vivienda estuviera en condiciones, que tuviese los medios suficientes y, y desde mi forma de entender, aunque la norma no la establecía, siempre y cuando hubiese un cumplimiento de los requisitos formales, es decir, un programa de teletrabajo con todas las garantías, ¿vale? Evidentemente, si no se daban cualquiera de esas condiciones, pues quedaba un permiso retribuido sin necesidad de hacer teletrabajo, ¿de acuerdo? Esto también nació, y esto es una novedad del 2025, la entrada en vigor del famoso permiso de ausencia remunerado de 4 días, que está en el 37.3G del Estatuto de los Trabajadores, que inspirado en esta normativa establece que se le dará un permiso de ausencia a las personas trabajadoras cuando no puedan acudir a su puesto de trabajo porque las autoridades así lo establezcan o cuando hay una situación de riesgo grave o catástrofe ya producida o que se prevé. Entonces, mientras dure ese permiso de 4 días, además, la norma establece que puede ser ampliado siempre y cuando dure dicha causa. Aunque sí es verdad que también dicho precepto establece que si la prestación es compatible con el teletrabajo y se den los requisitos materiales y formales, pues en ese caso se tendrá que acudir a la vía del teletrabajo, ¿vale? Otro elemento importante y que creo que ya he hecho referencia, pero quiero que quede, vamos, claro, meridiano y para tranquilidad de todos y todas y todos los trabajadores, porque sí es verdad que existe, como vemos en la práctica, una tendencia por parte de las empresas de decir, bueno, es que te tengo en teletrabajo. Bueno, es que el teletrabajo a ti también te da unos beneficios. ¿Vale? O sea, no me estás regalando el oro y el moro, no, no, no. Es que me estás dando verdaderamente una serie de beneficios, pero tú también te estás ahorrando unas cantidades de dinero. Incluso hay gente que ya últimamente tengo conocidos que dicen, oye, pues mira, pues echo de menos la oficina, ¿vale? Así que no, que sepamos que cualquier causa de represalia por ejercer nuestro derecho a no coger el teletrabajo ya que es voluntario, cualquier represalia por decir, oye, no, quiero volver, quiero ejercitar mi derecho de reversibilidad y volver a acudir a mi ámbito presencial, cualquier cosa de eso. Poneros en contacto con las compañeras y compañeros de los servicios jurídicos de CGT y que os darán el asesoramiento, pero ya os digo, eso puede ser vulnerador de la garantía de indemnidad del 24.1 de la Constitución. Es decir, a mí no me pueden represaliar por el ejercicio de los derechos reconocidos en el propio contrato de trabajo o en los acuerdos de trabajo a distancia, ¿vale? O en la ley, que en este caso es la 10/2021, ¿vale? Tampoco son causas justificativas de la de la extinción de la relación laboral, perdón, la reversibilidad de trabajar a distancia a trabajar presencial, ni tampoco puede acudirse por la vía de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ¿vale? Es decir, existe una garantía, una protección del trabajo a distancia que es voluntario, pero que el derecho de reversibilidad está limitado y no al arbitrio de la empresa. Esto es importante que tiene que quedar claro. Como contrapartida, pues como hemos dicho antes y he dejado entrever, creo que con mis argumentos anteriores, a la voluntariedad está la reversibilidad. La ley dice que la decisión de trabajar a distancia sea reversible, tanto para la empresa como para el trabajador. Aunque eso sí, y esto es importante, la reversibilidad por parte de la empresa debe realizarse de acuerdo con lo dispuesto en la negociación colectiva o en su defecto acuerdo de trabajo a distancia. Luego desarrollaré esta idea porque ha habido debate doctrinal y quiero dejaros unas pinceladas, aunque de una forma u otra ya
sepáis un poco del tema por determinadas personas o compañeros y compañeras que os han dicho. En segundo lugar, las personas que trabajan a distancia desde el inicio de la relación laboral durante la totalidad de la jornada no tienen un derecho a reversibilidad, ¿vale? Eso por eso mismo he realizado en la anterior diapositiva el establecimiento de los tres tipos: 100% presencial, 100%, 100% trabajo a distancia y mixto, en los cuales menos de un 30% no se aplica la ley 10/2021, más de un 31% hasta el 100 se aplica, ¿vale? Como he dicho, no tiene un derecho de reversibilidad, pero sí una prioridad de ocupar puestos de trabajo que se realicen total o parcialmente de manera presencial. En este caso, la empresa debe informar a dichos trabajadores, así como los representantes de estos, comité de empresa, delegado de personal e incluso el delegado LOS. ¿Vale? Que esto es importante porque muchas veces el delegado LOS tiene los mismos derechos que los miembros del comité de empresa. Por tanto, no, la empresa no va a dar esa información porque ellos van a coger representante delegado de los trabajadores, pues es comité de empleo o delegado de personal, ¿vale? Pero yo como delegado los lo puedo solicitar, ¿vale? Porque tengo un derecho de información según el 10.2 de la LORS. Esto también es un poco opinión personal mía, pero bueno, también creo que acudiendo a ese precepto, un delegado LORS de una sección sindical tiene derecho a tener la misma información que el comité de empresa, ¿vale? De los puestos de trabajo vacantes de carácter presencial que se produzcan. Es decir, antes de contratar a nuevas personas, si tenemos una serie de trabajadores que desde el inicio de la relación laboral tenían su jornada, su totalidad de jornada a distancia o en teletrabajo y quieren su modelo mixto, pues un 70%, 60%, ir a la oficina, pues a lo mejor hablar de filosofía, de literatura o incluso del fútbol. O sea, si una persona de una forma u otra también tiene derecho en ese aspecto a una reversibilidad, pero sí es verdad que los trabajadores que siempre han tenido 100% en régimen de teletrabajo están un poco limitados, ¿vale? Otro elemento importante que se va a repetir a lo largo de la exposición. La ley 10/2021 de trabajo a distancia afirma este derecho de información, derecho a trasladarlo a la representación legal de los trabajadores. Bueno, pues no suele, por desgracia, muchas veces no se realiza. Eso, como sabemos, bueno, si no lo vengo a exponer, eso pues una infracción administrativa, pero incluso puede ser vulnerador de la tutela de la libertad sindical. ¿Vale? Esto es importante porque quiero recordar que había una sentencia de Galicia que decía que cuando existía una obligación por parte de la empresa de informar de determinados conceptos o determinados elementos de los acuerdos de teletrabajo y no lo realizaba, eso puede ser vulnerador del derecho de información y por tanto, como vulneras el derecho de información, también vulneras la libertad sindical, ¿vale? También ya sea en el comité de empresa entendido como órgano colegiado, ¿vale? O como delegado LOLS, entendido como órgano que representa a una determinada central sindical. Por tanto, aquí quiero hacer el esquema un poco para que lo tengamos un poco claro, porque esto genera en muchas personas un poco de líos. Los trabajadores que desde el inicio han trabajado en teletrabajo, la empresa no puede unilateralmente cambiar a modalidad presencial. Es necesario acuerdo con el trabajador. No vale la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ¿vale? Los trabajadores tampoco tienen un derecho a reversibilidad, pero sí una prioridad para ocupar los puestos de trabajo que se realicen total o parcialmente, como ya he dicho. Aquí el elemento esencial, los trabajadores que paran de presencial a teletrabajo y viceversa. En primer lugar, es voluntario para el trabajador pasar a teletrabajo. No me lo pueden imponer, no me pueden coaccionar, no me pueden presionar para pasar a teletrabajo, ¿ok? Por desgracia, también es voluntaria la aceptación por la empresa, salvo que el acuerdo de la negociación colectiva, acuerdo de trabajo a distancia, convenio, etcétera, lo establezca. Por eso, elemento importante, que eso se negocie. Y si no se lo negocian determinadas centrales sindicales, pues bueno, poder hacer la correspondiente acción sindical informando de estos fallos y estas posibilidades de abuso por parte de las mercantiles, ¿ok? Estos trabajadores que pasan de presencial a teletrabajo, en el caso de que quiera ser reversible, es decir, yo tengo un teletrabajo pero quiero volver a mi régimen de presencialidad, puede ser reversible en principio tanto por el trabajador como por la empresa, aunque la empresa debe realizar esa reversibilidad de la forma prevista en el convenio colectivo o en el contrato de trabajo o en el acuerdo de trabajo a distancia. No lo pueden hacer de forma unilateral.
como ya puso de manifiesto mi compañero Nino y he hablado con otros compañeros, existe una tendencia cada vez más actual por parte de las empresas de modificarlo, especialmente en empresas de carácter pequeña, donde no haya una representación legal de los trabajadores o donde no haya secciones sindicales que verdaderamente tengan suficientes elementos de presión y de información para la clase trabajadora sobre estos derechos. Aquí muchas veces me han preguntado, bueno, ¿y si no lo pone el convenio colectivo, ni el contrato, ni el acuerdo? Pues la exposición de motivos afirma que no resulta del poder de dirección, es decir, tampoco lo podría hacer por modificación sustancial de las condiciones de trabajo, pero bueno, es una duda doctrinal que desde el 2021-2022 tenemos. Hay pronunciamientos contradictorios, pero bueno, para lo que tenemos que saber es que si la empresa quiere pasar de teletrabajo a volver a la oficina de presencial, la única forma del derecho de reversibilidad que ellos tienen es que se haga de la forma del convenio, contrato o acuerdo de trabajo a distancia de manera colectiva. ¿Vale? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Voy a poner aquí una serie de elementos de jurisprudencia, ¿de acuerdo? Porque es importante, ya que aquí hay determinadas opiniones, incluso por parte de los letrados, e incluso de compañeros y compañeras, de, bueno, pero hay que determinar exactamente cuáles son las condiciones para la reversibilidad, hay que determinar cómo debe realizarse, pues bueno. Voy a realizar un poco una exposición de la jurisprudencia más importante que he encontrado para que tengáis una vía y veáis un poco qué es lo que ocurre. La Audiencia Nacional ha entendido que es válida la cláusula de un acuerdo de trabajo a distancia que preestablece los supuestos en los que el empresario puede ejercer el derecho a reversibilidad, razones de organización, causas productivas, etcétera. Aquí hay dos elementos, que es que principalmente esos determinados acuerdos, si nosotros somos muy genéricos y procedemos razones de organización, causas productivas o tecnológicas, pues que sean causas que puedan ser objetivizables. Es decir, que no dejemos la potestad de la empresa poder valorar, hombre, es que ahora han cambiado la organización del trabajo, por tanto, pues ya no quiero que mis trabajadores hagan teletrabajo. No. Vamos a determinar exactamente las causas. Es decir, pues por ejemplo, ha bajado un 50% en el caso de que queramos pactar eso de la reversibilidad, ha bajado un 50% de la actividad que se hace en régimen de teletrabajo. O bueno, es un elemento objetivo y que de una forma u otra pues se tendría que alegar. A pesar de eso, yo entiendo en base a la exposición de motivos, así como a la ley, que en el hipotético caso que la empresa quiera revertir el trabajo a distancia para volverlo a presencial, siempre tiene que exponer las razones, fundamentos y motivos por los cuales va a revertirlo. Es decir, no puede ser del poder unilateral, lo establece la exposición de motivos. Me tienes no solo que alegar las causas, sino que justificar. Incluso en el hipotético caso de que tengamos que acudir a una vía judicial, yo entiendo que la ley establece una inversión de la carga de la prueba, ya que es la empresa la que tiene que justificar que se dan las causas y motivos para poder hacer esa reversibilidad de trabajo a distancia, teletrabajo, a trabajo presencial. Pero como contraventaja al hecho de que se pueda establecer una cláusula que el cual el empresario podrá ejercer el derecho de reversibilidad por razones de organización, trabajo, cosas productivas, sí son una de las cláusulas que limitan el ejercicio de reversibilidad del trabajador. Es decir, el ejercicio de reversibilidad de la empresa, desde mi forma de entender, tiene que ser causal. Es decir, tiene que tener una causa. Además, por los motivos que establezcan el acuerdo o el convenio. Pero las cláusulas que limitan el ejercicio de reversibilidad del trabajador están prohibidas. ¿Vale? Es una ventaja, ¿de acuerdo? Por lo cual el trabajador siempre, de una forma u otra, puede revertirlo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y tampoco se admiten aquellas cláusulas, perdón, en que se tenga que hacer una renuncia de derechos en caso de que el empresario ejerza la reversibilidad. Lo mismo, cuidado con las presiones y amenazas. Esto es un elemento que también se lo digo a mis clientes de manera individual. Coged todo de prueba, porque luego probar una vulneración de la garantía de indemnidad, coacciones, presiones o amenazas puede ser complicado. ¿De acuerdo? Armarnos de prueba para facilitar la labor del letrado que nos represente. ¿Vale? Pero bueno, que sepáis que al fin y al cabo el ejercicio de todos estos derechos que vienen establecidos en la norma, así como los que establecidos en los acuerdos de trabajo a distancia de carácter colectivos o individuales o los convenios colectivos, no nos puede provocar ningún tipo de disminución de nuestros derechos, ni de que nos genere ningún tipo de perjuicio, ¿vale?
ni de represalia. Importante, ¿vale? Porque las secciones sindicales en determinados casos me han comentado que por el ejercicio de un determinado régimen de teletrabajo, pues le han, o por afiliarse a un determinado sindicato o ejercer la acción sindical, han utilizado el método del teletrabajo, ya que al fin y al cabo, de un principio se permite esa reversibilidad como motivo de presión o como represalia, ¿vale? Por tanto, los acuerdos de trabajo a distancia. Los acuerdos de trabajo a distancia, para que me entendáis, es el documento, vamos a nominarlo así, el documento o el producto de la negociación colectiva esencial. Es la que marca las condiciones esenciales, siempre respetando los derechos mínimos. En este caso, nosotros siempre, por parte de este Gabinete Jurídico Confederal, siempre decimos que se informe a los representados, a los afiliados, que le digan, que le comenten de una forma u otra cuáles son las necesidades que consideran de que deberían estar establecidas en el acuerdo de teletrabajo, etcétera, etcétera. El acuerdo, además, que establezca el trabajo a distancia, ya sea de carácter colectivo, así como individual, que he dicho, tiene que haber un acuerdo de trabajo de distancia de carácter colectivo que determine las cosas generales y también un acuerdo individual que mínimo establezca la voluntariedad de acudir a él. También se puede establecer también determinadas particularidades, pero bueno, ahí tenemos una disruptiva porque si el acuerdo de trabajo a distancia establece unos límites, en principio por un acuerdo no se pueden romper esos mínimos porque entiendo que es una condición bueno, una irrenunciabilidad de derechos del artículo 3 del Estatuto de los Trabajadores y, por tanto, si el acuerdo de trabajo a distancia de carácter colectivo me da unas condiciones más favorables que lo que la empresa individualmente me quiere imponer, yo entiendo que lo que firme en el acuerdo individual no es válido. Pero, de todas maneras, cuidado, cuidado. Intentemos cerrar en los acuerdos de trabajo a distancia todos los posibles supuestos de hecho, todo lo que se nos pueda ocurrir, porque eso, al fin y al cabo, va a ir en beneficio de los compañeros y compañeras. El acuerdo, como se viene estableciendo, tiene que ser formalizado por escrito, tanto individual con cada trabajador, así como con carácter general para todos los trabajadores. También tenemos que saber que esto puede ser parte del contrato de trabajo original, es decir, como de parte del contrato en el cual se establecen mis condiciones, al final en las cláusulas específicas, o en aparte en un anexo se establezca el acuerdo de trabajo a distancia, se puede hacer referencia al acuerdo de trabajo a distancia de carácter colectivo, o incluso no estaría bien que venga establecido también los acuerdos de trabajo a distancia de carácter colectivo y aparte la adenda en el cual se muestra la voluntariedad de acudir al trabajo a distancia por parte del trabajador. O, en su caso, añadirse una fecha posterior, pues como un añadido, pues como un contrato de alquiler que se cambia a las personas, cambia las personas y te ponen como una hoja extra, una adenda, un anexo que se une al contrato original. ¿De acuerdo? Pero un elemento importante es que siempre que yo empiece el trabajo a distancia, tiene que estar acordado por escrito, ¿vale? Pasa mucho y ya lo sé, ya lo veo en la práctica, de que muchas veces la empresa te dice verbalmente, bueno, pues si estás en trabajo a distancia, vamos a mirar ahí ya y tenemos que analizar el concreto supuesto de hecho de la prueba, pero bueno, en el hipotético caso, pues en el caso que tengáis algún tipo de duda o queráis exponer vuestra situación particular, os daré desde mi forma de entender el derecho como lo veo, ¿vale? Como he dicho, debe ser formalizado pues, por escrito, sin importar la modalidad, ya sea trabajo temporal, indefinido, fijo discontinuo, etcétera, etcétera. Siempre tiene que incluirse dicho acuerdo, ¿vale? Otra obligación es que la empresa tiene la obligación de proporcionar a la representación legal de los trabajadores en un plazo de 10 días desde su formalización una copia de todos los acuerdos relacionados, perdón, con el trabajo a distancia y sus actualizaciones, las cuales deberán ser firmadas para constatar su entrega. Esto es un elemento que considero importante, ¿vale? Porque exige una obligación a la empresa de informar a la RLT sobre básicamente todos los contratos y los acuerdos de trabajo a distancia que existan, ya sean individual como colectivos. Posteriormente, la ley además marca que esa copia deberá ser enviada a la oficina de empleo correspondiente del SEPE, ¿vale? En el hipotético caso, aunque creo que aquí los presentes no estamos en eso, en el caso de que no exista representación legal, se deberá elaborar una copia básica y enviar a la oficina de empleo. Igual, no formalizar el acuerdo ni con los requisitos de ponerlo a disposición de la RLT para su correspondiente firma en el plazo de 10 días es una infracción administrativa grave, ¿vale? Como llevo insistiendo, el acuerdo debe ser fruto de una negociación colectiva, es decir, no debe permitirse nunca
una modalidad únicamente impuesta por la empresa como si de un contrato de adhesión de una teleoperadora. Esto ocurre muy a menudo. Es decir, normalmente tú vas a un procedimiento de negociación colectiva de acuerdo de trabajo a distancia y a veces pasa en que la empresa te ofrece un modelo ya determinado. No, no, eso no es así. Tiene que ser fruto de una negociación colectiva, es decir, una negociación en que nos sentemos, hablemos, debatamos, con independencia de que podamos llegar a un acuerdo o no llegar a un acuerdo, pero no pueden ser impuestos como un contrato de adhesión, como un acepta la cookies del aceptar o cuando se registra uno en una página que no te dan posibilidad de una forma u otra de modificar el articulado. No, debe ser fruto de una negociación colectiva y por tanto, de una forma u otra, se tiene que analizar individualmente y negociar, ¿vale? Por desgracia, la Audiencia Nacional, la querida Sala, ha dicho que aunque se realice en una modalidad de decisión, no significa que sea nulo de por sí, pero que sí es un elemento importante que valorar en una posible impugnación. Se hace referencia en esa sentencia principalmente a un artículo del Código Civil que establece que la cláusula de los contratos no favorecerá nunca a quien genere esa oscuridad, pero bueno, de todas maneras. Rehuyamos de acuerdos de adhesión, negociemos y determinemos claramente las cosas para que luego no haya problemas, porque luego la causística es enorme, enorme, enorme y las situaciones, pues bueno, pueden, lo que hoy va muy bien, un contrato de adhesión, mañana puede ir muy mal, ¿vale? Importante, y esto me ha llamado poderosamente la atención en el estudio y preparación un poco de todo lo que os vengo a exponer, es que algún tribunal entiende que es contrario a la negociación colectiva como expresión del derecho a la libertad sindical el no negociar. ¿Vale? Pero incluso también podría ser contrario en este caso, a los derechos de los trabajadores individualmente, ya que incide directamente sobre los derechos de conciliación de los trabajadores. Sentencia del TSJ de Galicia de 30 de mayo del 2023. A mí, en lo personal, me parece muy buena sentencia. ¿Vale? Muy buena sentencia. Para que así, de una forma u otra, le digamos a la empresa, usted tiene que negociar efectivamente. Tiene que haber ofertas y contraofertas. No me puedes imponer un contrato de adhesión. El teletrabajo nunca, 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 nunca puede ser un elemento unilateral de determinación de sus características por parte del empresario, ¿vale? Esto yo lo considero importante, esencial y evidente que nos quede claro. Tiene que haber una negociación, tiene que haber un acuerdo de trabajo a distancia, porque luego los trabajadores, como he dicho, no sé si lo he dicho anteriormente, perdón si me repito, los trabajadores individualmente considerados tienen menos poder de negociación, y muchas veces el tema individual, veías unos contratos y unos acuerdos de trabajo a distancia que eran, bueno. ¿Vale? O sea que, vamos, por poco ponía que no tenía ni derecho a la vida. Perdón por el chascarrillo. Vale, el contenido mínimo obligatorio del acuerdo. Esto es esencial para todos y todas que nos sentemos a negociar un acuerdo de trabajo a distancia, especialmente en el ámbito colectivo, ¿vale? Porque luego, de una forma u otra, aunque cada uno de estos puntos de contenido mínimo obligatorio vaya a entrar a hacer una breve explicación, así como determinada jurisprudencia en aquellos supuestos en los que no se ha determinado claramente, ¿vale? Tenemos que saber, esto sabérnoslo, vamos, como los reyes godos antiguamente. Es importantísimo que todos los acuerdos tengan este contenido mínimo, ¿vale? En primer lugar, el inventario de dispositivos y herramientas. Es decir, todos los dispositivos que voy a utilizar. Si voy a necesitar un ordenador, un portátil, una impresora, la silla ergonómica. Luego, si queréis, hacemos referencia un poco al tema de la silla ergonómica. Y la vida útil y periodo de renovación de estos, evidentemente. Todos sabemos cómo avanzan las tecnologías. ¿Vale? O a lo mejor un ordenador de hace 10 años pues ahora mismo, teniendo en cuenta los nuevos avances y que existe una tendencia así un poco empresarial, jurídico-capitalista burguesa, en el cual todo se hace con IA, pues a lo mejor un ordenador antiguo, un ordenador antiguo no puede soportar determinados programas, ¿vale? Entonces sería importante establecer la vida útil y el periodo de renovación de estos. También haré luego una breve referencia en posibles supuestos en los cuales, oye, es que no me funciona la impresora, es que no me funciona el ordenador, ¿qué me puede pasar? Bueno, os comentaré luego porque además es algo que lo que más llama la atención a la gente de, bueno, pero si pasa esto, pero me puedes hacer, me pueden despedir. Luego haremos una breve renovación, una breve
explicación un poco de eso. La enumeración de los gastos. Esto, vamos, importante, no importantísimo. ¿Cuándo se compensan? Perdón, ¿cómo se compensan? ¿Cuándo? La forma. Es verdad que algunos convenios ya lo vienen regulando. Creo que hay algunos convenios que te dicen, bueno, unos gastos de carácter genéricos, pero bueno, eso, bueno, yo de una forma u otra lo determinaría y analizaría en el concreto supuesto de hecho, ¿vale? Porque, por ejemplo, no es lo mismo unos gastos de una persona que tenga que utilizar una impresora, que tiene lo que viene siendo unos materiales que se tienen que ir renovando, que una persona que únicamente necesita un ordenador, ¿vale? Porque a lo mejor necesito impresora, a lo mejor necesito unos cascos para las reuniones online, no sé, etcétera. O sea, la casuística es enorme, por eso, determinación. Viendo el concreto ámbito en el cual estamos negociando el acuerdo de trabajo a distancia, que, como ya he dicho, preferiblemente en el seno de la empresa, incluso en el centro de trabajo concretamente o incluso en el concreto departamento. Es decir, la negociación colectiva, como yo siempre le digo a las compañeras y compañeros que me vienen a preguntar determinadas cuestiones, es un traje a medida. O sea, siempre y cuando de una forma u otra no vaya en contra de los mínimos de derecho necesarios del Estatuto de los Trabajadores, ni leyes que lo desarrollen, pues bueno, se puede pactar. Otra cosa es que la empresa quiera pasar por el aro, pero bueno, ahí cada uno, vosotros sabréis mejor que yo cómo podemos intentar presionar, o si no, en el propio caso que no tengamos una fuerza sindical fuerte, una fuerza en las comisiones negociadoras, pues bueno, todos sabemos lo que podemos realizar, acción sindical, de información a las personas trabajadoras, a las compañeras y compañeros, y oye, pues que sepas que fulanito que representa al sindicato de no sé qué, pues ha firmado esto, o va a firmar esto. Bueno, cuidado con cuando no se determina esta numeración de gastos, porque por ejemplo el wifi, la luz, la electricidad, es muy complicado probar y determinar qué concreto porcentaje, ¿vale? Del wifi, luz y electricidad corresponde a mi teletrabajo, ¿vale? Muy complicado si no viene establecido en esa enumeración de gastos, ya que el artículo 117 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y esto es algo que lo comento y además también con todas las compañeras y compañeros, así como delegadas sindicales, la carga de la prueba de probar los hechos que son constitutivos de un derecho nos corresponde a nosotros. Por tanto, probar qué concreto porcentaje del wifi de gasto me ha generado el teletrabajo o qué concreto porcentaje de luz, pues bueno, es complicado. Incluso a veces los jueces dicen, bueno, es que yo no lo puedo determinar, no me puede determinar claramente. Cuidado. En tercer lugar, el horario de trabajo. También muy importante, vamos, también de lo más importante, como habéis visto, este contenido mínimo se establece como contenido mínimo por su importancia y para intentar evitar, al fin y al cabo, abusos, porque pasan muchos abusos en el tema del teletrabajo, muchos abusos. Y el teletrabajo, como he dicho, vamos, no es solo todo lo que reluce, no, tiene también sus cosas y las empresas ganan mucho dinero y mucho beneficio por estar en régimen de teletrabajo. Es necesario establecer los horarios a efecto de determinar claramente el derecho a la desconexión digital. El derecho a la desconexión digital es un derecho consagrado. Derecho consagrado. No es un derecho que pueda ser vulnerado. Yo luego haré referencia, bueno, lo voy a hacer ya referencia así no me olvido. eh, y muchas veces, aunque se reconozca un derecho a la desconexión digital, la empresa establece mediante sus artimañas, para que veáis, le echa la ley, echa la trampa, determinadas medidas para que los trabajadores de una forma u otra no ejerciten ese derecho a la desconexión digital. En el caso, tuve un caso de carácter individual, además también en el SIMA, en el cual unas compañeras estaban en régimen de teletrabajo, call center, que es uno, vamos, de los más duros y que tiene un régimen de teletrabajo incluso muy duro, con unos medios de control importantes. Y claro, ellos les medían un porcentaje de productividad, ¿de acuerdo? Les medían un porcentaje de productividad a efectos de cobrar un complemento en base a las ventas que realizaban. Pero claro, ella me decía, no, pero que trabajo de 8 a 4 de la tarde. Y si tengo un cliente que ha hablado por la mañana que me dice, oye, llámame a la tarde para cerrarlo y tener derecho a ese complemento, pues es que me voy a conectar por la tarde, porque al fin y al cabo me están beneficiando, ¿de acuerdo? Para no ejercitar mi derecho a la desconexión digital. Y más aún, me dice, no, hombre, ya, pero es que además sé que a Pepita la han despedido alegando una disminución del rendimiento de trabajo por no hacer ventas. O sea, hombre, o sea que al fin y al cabo, aunque verdaderamente sí me está diciendo, hombre, tienes derecho a la desconexión digital, a partir de las 4 ya no tienes que volver a trabajar, ya, pero es que si no me conecto a determinados, no consigo un nivel de resultados posteriormente, luego me puede despedir. Bueno.
hay que determinar claramente el derecho a la desconexión digital. Ese procedimiento está impugnado, ¿vale? Para que lo sepáis, todavía no sabemos cuál ha sido el resultado o cómo irá, aunque es complicado jurídicamente, ¿vale? Es complicado. El porcentaje de trabajo a distancia, lo mismo. Hay que determinar claramente el porcentaje de trabajo a distancia, que no permitamos que sea el empresario quien unilateralmente lo establezca, ¿vale? Centro de trabajo al que está adscrito al trabajador a distancia. También importante, no solo para ver la competencia territorial de los juzgados, sino también verdaderamente para saber dónde tengo mi derecho a voto para las determinadas centrales sindicales, así como los representantes legales de los trabajadores, ¿vale? Importante también. En relación al lugar de trabajo a distancia, también es importante establecer el segundo sitio de prestación de servicios, en segunda vivienda, en estado de vacaciones, etcétera, etcétera. Estaría bien determinarlo porque luego también hay problemas de, hombre, es que mi lugar de prestación de servicios pone que está en el centro de trabajo de, vamos, en mi caso que vivo en Madrid, en Guadalajara, pero yo hago mi trabajo en Madrid. ¿Qué pasa si luego de una forma u otra me quitan el teletrabajo? Pues es que por, perdón, ¿qué pasa si verdaderamente no puedo hacer mi prestación de servicios en el concreto centro, mi concreto domicilio, que es donde tengo un informe de seguridad y prevención de riesgos y lo tengo que realizar en la vivienda de mi madre o de mi tía? Pues tiene que determinarse, ¿vale? Porque luego a lo mejor la empresa dice, hombre, te pasa un accidente de trabajo que Dios no lo quiera, evidentemente, y la empresa dice, hombre, es que no estás haciendo tu trabajo en el lugar donde tú habitualmente tenías que hacer tu prestación de servicios y por tanto no voy a responder, ¿vale? O sea, cuidado y importante intentar determinarlo lo máximo posible, ¿vale? También establecimiento de la duración de los plazos de preaviso para la reversibilidad, para evitar indefensiones. Debe determinarse unos plazos. Si no lo regula el convenio ni el acuerdo, habrá que valorarse subjetivamente las posibles necesidades. Esto es muy importante. Es decir, la reversibilidad, en el caso de que esté establecido, pues ya como he comentado, existan unas razones, por lo mejor productivas, organizativas, económicas, vale, pero tú no me lo puedes decir de un día para otro. Dime unos días, establezcamos un periodo en el cual el trabajador pues, pueda adaptarse al cambio o a la nueva realidad, ¿vale? Medios de control del empresario. Uno de los temas que además yo que he hecho mucho derecho individual, pues me llama poderosamente la atención. Proporcionalidad, ¿vale? Proporcionalidad. Es decir, por desgracia, bueno, por desgracia, sí, por desgracia, la ley establece un poder de dirección del empresario y un poder de control de verdaderamente de que estamos realizando nuestra prestación de servicios. Bueno, pero a ver, si estoy realizando llamadas, pues a lo mejor me pongas, me gustó mucho el ejemplo que puso mi compañero mi José María, que me pongas una cámara, pues a lo mejor no es lo correcto, ¿vale? Mídeme el porcentaje de llamadas que tengo para verme la productividad o ponme incluso un registro de jornada, ¿vale? Porque muchas veces las empresas además utilizan muchas veces los medios de control del empresario, ¿de acuerdo? Para controlar que estás utilizando para que estás realizando correctamente tu prestación de servicio con el registro de jornada. No, no es lo mismo. Los objetos son completamente diferentes y se rigen por elementos diferentes, ya que los medios de control del empresario tienen que ser proporcionales, mientras que el registro de jornada tiene que ser accesible, objetivo, etcétera, etcétera. Son conceptos completamente diferentes, ¿vale? Que pasa mucho habitualmente en el call center, que cuando pones creo que es la maquinita que te empieza a contar el tiempo en el cual tú estás encendido recibiendo llamadas, te lo ponen como tiempo de jornada. Cuidado, esta uniformemente del derecho no es válido. Se basan en principios diferentes, normativas diferentes, exposiciones diferentes y el legislador lo ha establecido con elementos diferentes, especialmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿vale? Procedimiento de dificultades técnicas. Es decir, también habrá que establecerse las incidencias que puedan producirse. En primer lugar, hay que decir que las incidencias técnicas son tiempo de trabajo. Es decir, es un riesgo inherente de la propia actividad. Si yo estoy trabajando 100% de teletrabajo y el ordenador se me estropea, esa incidencia, de acuerdo, hasta que venga la empresa, traiga un informático, eso tiene que ser tiempo de trabajo. ¿Por qué? Porque es un riesgo inherente a la propia actividad y porque el artículo 30 del estatuto dice que la no realización de la prestación de trabajo por imposibilidad manifiesta no puede provocar un perjuicio al trabajador, ¿vale? En caso de no establecerse, hay que garantizarse la diligencia pues, de un buen padre de familia. Es decir,
Pues si no se me conecta el wifi, pues llamar pues bueno, más que llamar, enviar un correo electrónico al jefe de recursos humanos. Oye, que no se me conecta el wifi, que estoy teniendo problemas. Oye, que el ordenador no me funciona. Porque que tengamos un elemento de prueba para evitar que nos sancionen, ¿vale? Eso es importante también. ¿De acuerdo? La diligencia de un buen padre de familia, esta es un término del Código Civil, pero bueno, es principalmente aplicar un poco el sentido común y decir, oye, quiero que quede constancia de que verdaderamente yo no he tenido nada que ver, ni es que no quiera trabajar, es que verdaderamente no puedo, ¿vale? El régimen de protección de datos, que viene establecido por el famoso reglamento de protección de datos, y la duración del acuerdo de trabajo a distancia. Es importante también que establezcamos una duración del acuerdo de trabajo a distancia de 1, 2, 3 años, básicamente para dar una estabilidad a los trabajadores y trabajadoras, ¿vale? De que tengan una serie de condiciones que sepan que sean fijas y que no te lo puedan cambiar. Yo promulgo siempre de que, bueno, dependiendo de las condiciones, sea más tiempo, menos tiempo, o incluso en el hipotético caso de que no haya un segundo acuerdo, pues bueno, pues mirar determinadas vías como que se mantenga, perdón, que se mantenga en validez hasta que se firme uno nuevo, etcétera. Lo importante es intentar evitar la inseguridad, ¿de acuerdo? De las compañeras y compañeros, ¿vale? Porque la empresa lo tiene todo muy bien atado. La empresa ha hecho muchos análisis de carácter económico de lo bien económicamente que le va el teletrabajo, ha hecho análisis de los medios de control, todo, pero muchas veces nosotros a veces, bueno, determinados acuerdos pecan de no venir a regular estos elementos, ¿vale? La modificación de los acuerdos de trabajo a distancia. Vale. La alteración de las condiciones estipuladas en los acuerdos de trabajo a distancia, ya sea de forma colectiva o individual, incluyendo el porcentaje de presencialidad, debe ser acordada entre la empresa y el empleado, o en su caso con la RLT, formalizándose por escrito antes de su implementación. Es decir, lo mismo, no nos puede modificar unilateralmente, ya sea individual ni colectiva. En su caso, de acuerdo, se tendrá que acudir a la vía de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ¿vale? En el caso, aunque sea modificación individual, también tiene que ser comunicada a la representación legal de los trabajadores y, como he dicho antes, en caso de modificar las condiciones y cláusulas del acuerdo, únicamente debe realizarse por la vía de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, ¿ok? Que tiene que exigir una serie de requisitos, que en el ámbito de ser colectivo, tiene que hacer una comisión de la modificación, justificar las causas económicas, organizativas, técnicas o productivas y principalmente eso, ¿vale? Pues condiciones de trabajo. ¿Vale? Las condiciones de trabajo. Estos son elementos de carácter declarativo, pero que son importantes, ¿vale? Los trabajadores que operan a distancia gozan de los mismos derechos que aquellos que realizan sus funciones en las instalaciones de la empresa. Es decir, es una obligatoriedad de la empresa de que establezca que las condiciones sean iguales, ¿vale? En el hipotético caso en el que haya regulaciones diferentes, la jurisprudencia del Constitucional, además, en base al principio de igualdad, ha dicho que únicamente puede ser cuando estén fundadas en razones objetivas. Muchas veces no lo están, ¿vale? Eso es mi opinión en el caso de las sillas ergonómicas, pero bueno, la Audiencia Nacional ha dicho lo que ha dicho, veremos a ver qué dice el Supremo de manera posterior. Es decir, a excepción de aquellos derechos que son específicos de la prestación de servicios de manera presencial, ¿vale? Ya haré un breve desarrollo de aquellos determinados derechos que pueden entenderse que son únicamente de las personas trabajadoras a nivel presencial. Son especialmente en ámbitos retributivos, ¿vale? Por ejemplo, el plus de trabajo a distancia, el plus de gasolina, etcétera, etcétera, el cual que también hay debate, ¿vale? Y ya luego os comentaré también unas recomendaciones con la jurisprudencia existente sobre la materia para que los diferentes acuerdos de trabajos a distancia y a carácter colectivo o ya sea individual, pues hagáis ahí un poco de presión sobre ese aspecto y que no quede ahí un poco en el limbo, ¿vale? La ley marca que no deben experimentar ningún tipo de desventaja en sus condiciones laborables debido a la modalidad de trabajo remoto, lo que incluye la remuneración, la estabilidad laboral, el horario de trabajo, la formación, oportunidades de ascenso, la conciliación y la corresponsabilidad y el derecho a la adaptación de jornada. Estos últimos principalmente para condiciones familiares, ¿de acuerdo? Víctimas de violencia de género, etcétera, 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 ¿vale?
Por ende, estos derechos reconocidos provocan la obligación de la empresa de evitar cualquier discriminación, directa o indirecta, ya sea por razón de edad, antigüedad, sexo o discapacidad, existiendo por ende la obligación de realizar los ajustes necesarios para asegurar dicha igualdad de trato. Es decir, si yo tengo si tengo un compañero que es una persona con discapacidad, ¿de acuerdo? Va a tener unas necesidades a la hora de hacer el teletrabajo diferentes de las que voy a tener yo, por ejemplo, por a lo mejor no tener dicha discapacidad. ¿Vale? Entonces la empresa tiene la obligación de que, por ejemplo, en caso de que se haya hecho un acuerdo de trabajo a distancia de carácter colectivo, establecer los concretos supuestos de los contenidos mínimos que os he hecho referencia para el caso de personas con discapacidad, ¿vale? Para que tengáis un ejemplo, ¿vale? Analizar también las características del teletrabajo para asegurar posibles medidas frente al acoso sexual o cualquier tipo de causa discriminatoria, ¿vale? Eso también es importante. Garantizar los derechos sociolaborales de las víctimas de violencia de género, igualmente de importante. Garantizar los mismos derechos que las personas trabajadoras tengan a la conciliación y la corresponsabilidad, incluyendo la adaptación de jornada. Igualmente importante y que luego posteriormente además estos dos últimos supuestos, víctima de violencia de género y conciliación de vida familiar y laboral para la adaptación de jornada, incluso y acudir a la vía del teletrabajo hasta el 100%, incluso yo he defendido hasta el 100%, lo desarrollaré de manera posterior y os comentaré un poco también mi experiencia aquí en esta difícil plaza de Madrid, alegando determinados argumentos en relación a estos aspectos. Carrera profesional. El trabajador, por ende, que se encuentra en teletrabajo, tiene derecho a recibir la formación y la promoción en igualdad de condiciones que los trabajadores que realizan su prestación de servicios en el centro de la empresa. Importante también que analicemos analicemos el desarrollo de las compañeras y compañeros que están en régimen de teletrabajo. ¿Por qué? Porque sí es verdad que se ve una tendencia no determinada. Tampoco, creo que tampoco ni por las empresas, ¿vale? Bueno, en determinados momentos sí es como las empresas como represalia, pero muchas veces las personas que están en régimen de teletrabajo, pues a veces pues no tienen un desarrollo a la carrera profesional igual que una persona que está presencial, ¿vale? No sé, existe como esa sensación subjetiva patronal, patrón de que quiere ver en su empresa aquí a la gente trabajando. Bueno, pero no, pero es que la gente que está en teletrabajo también está trabajando, ¿vale? También está trabajando. Incluso esas personas que están teletrabajando muchas veces lo hacen para conciliar su vida familiar y laboral. ¿Vale? Entonces tiene el mismo derecho a participar en los ascensos y en la promoción que las personas que están presencialmente, ¿vale? Por ende, el empresario debe implementar las acciones necesarias para asegurar la participación activa de estos trabajadores en las actividades formativas, ya sean presenciales o en línea, y debe comunicar de forma clara y por escrito la oportunidad de promoción que puedan surgir, las oportunidades. Este elemento, como he dicho, debe considerarse esencial, ya que uno de los principales problemas del teletrabajo es la falta de presencialidad, elemento que puede provocar perjuicios en los posibles ascensos. Vale, derecho a la formación. Importante. El artículo 9 establece el derecho a ser formado en el uso de medios tecnológicos, obligatoriedad a la empresa. Es decir, yo, de una forma u otra, si tú me vas a decir los modelos en los cuales, perdón, el modelo de trabajo, las aplicaciones las cuales yo tengo que utilizar para realizar mi prestación de trabajo en remoto, ¿de acuerdo? Me tienes que formar sobre los mismos. Aquí hay un elemento de novedad en este 2025. Ha pasado, pues no sé, se han subido al carro de la digitalización extrema y el uso determinado de determinados medios, nuevas aplicaciones, utilización de inteligencia artificial. Incluso he visto algún tipo de acuerdo que obligan a los trabajadores a hacer una VPN, cosa que yo tuve que estudiar lo que era. No, o sea, no sabía ni siquiera lo que era y se les imponía a los trabajadores esas obligaciones. Por ende, de una forma u otra, tenemos que saber que los trabajadores tienen derecho a la formación. Y si no me dan la formación y provoca algún perjuicio no sé utilizarlo, pues no me puede provocar ningún tipo de sanción, ni represalia, ni generarme ningún perjuicio por algo que tú tienes la obligación de formarme. Y si te da por cambiarme las herramientas de trabajo, me tienes que formar sobre la utilización de las mismas. Yo no tengo que saber de informática. ¿Vale? No tengo que saber de informática. Tendré que saber vender en el caso de que, pues, por ejemplo, esté en régimen de telemarketing. O si, por ejemplo, hay algún aquí, un compañero abogado que trabaja en remoto, tendrá que saber de derecho o de leyes, pero no tendrá que saber de informática, ¿vale?
Cuando pongo debe ser esta formación suficiente, es que en el hipotético caso de que me den una formación y yo vea que no es suficiente, pues a veces alguna gente dice, no, pues bueno, ya no pasa nada, no. Si no te han enseñado bien, di, oye, es que no me he enterado. Oye, no sé utilizar esta herramienta, fórmame, ¿vale? Porque luego, si tú no sabes utilizar determinadas medidas, es que esto lo hago principalmente porque existe últimamente una tendencia a utilizar determinados elementos de carácter productivo, como he dicho, pues una persona que ha cerrado el caso de antes, 4 ventas, 5 ventas o 6 ventas, ¿vale? Pero si yo de una forma u otra no he sabido utilizar los aparatos para dar de alta esa determinada venta, pues a lo mejor pues he hecho solo 3 y luego me cogen, me pueden sancionar, incluso despedir por una disminución del rendimiento de trabajo. Pasa más habitualmente de lo que os imagináis. Ese es un principal riesgo de la digitalización, ya sea también, ya sea en presencial o en remoto, ya que yo tengo en ámbitos de clientes, principalmente de una plataforma de entrega de paquetes muy rápida que tiene un logo de una sonrisa, a los trabajadores, como estaba tan sumamente la cadena de producción digitalizada, les medían el tiempo que gestionaba una devolución. Y luego al final de mes te decían, bueno, pues usted tiene un tiempo que tarda más en devolver un producto de 45 minutos con 37 segundos. Y claro, tú como luego dices, ¿y dónde lo has sacado esto? Hombre, claro, porque en determinados ámbitos de la digitalización se ha digitalizado tanto las cosas que está siendo utilizado de acuerdo como una modalidad de control por parte de la empresa, ¿vale? Cuidado con eso, ¿vale? Cuidado con eso. Pues, Ángela, si querías el descanso, ya estoy más o menos por la mitad. Lo que tú me Pues digas. vale, sí, son las 11:25. Yo creo que sí, damos un descanso de 5 minutos, ¿te parece, Sergio? Vale, por mí perfecto. Venga. Vale. A ver un segundo que se me ha quedado aquí. ¿Se ve? No, no se ve, ¿no? Bueno, sí, salario, lo que pasa es que eso es perfecto. Aquí está. Vale, perfecto. Genial, pues nada, pues continuamos. En relación al salario, el trabajador en teletrabajo tenemos que saber que tiene derecho a recibir la misma retribución que el de los trabajadores presenciales, teniendo en cuenta siempre el concreto puesto de trabajo, categorías y funciones. Esto incluye incluso a los conceptos salariales, ¿de acuerdo? Todos los determinados complementos, etcétera, etcétera, ¿vale? Aquí sí que es verdad que quería hacer una relación, porque muchas de las cuestiones que normalmente la gente suele preguntar es el tema de, hombre, ya, pero es que hay conceptos salariales que me dicen que no me van a abonar. Bueno, la jurisprudencia dice que la única excepción son los complementos relacionados con condiciones específicas que solo se presentan en la prestación presencial, tales como aquellos vinculados a la variabilidad del lugar del trabajo o las condiciones del mismo. Pues temperatura, ruidos, lo que antiguamente y actualmente es la penosidad, determinados complementos que la realización de determinadas prestaciones de servicios en determinadas condiciones, pues genera lo que viene siendo un derecho a obtener unas prestaciones salariales. Asimismo, no se generan prestaciones extras salariales que compensen gastos inherentes a la realización del trabajo de forma presencial, es decir, aquellos que estén relacionados con el desplazamiento desde el hogar hasta el lugar de trabajo. Luego os pondré unos casos prácticos porque, por ejemplo, el caso más ejemplificativo y que hubo mucho debate fue el famoso complemento del plus transporte. ¿Por qué? Porque dice, hombre, es que si no te tienes que desplazar y te tienes que quedar en casa, pues al fin y al cabo, pues no te voy a abonar ese plus. Otra cosa hablaremos de los gastos que me genera en mi casa, que eso bueno, que me genera en mi casa, en el domicilio, en el lugar en el que yo realice el teletrabajo, que eso siempre de una forma u otra tienen que ser abonados, ¿vale? Eso sí, también hay una cosa que os quería comentar, que recordar que determinadas garantías, como las del artículo 30 del estatuto, son aplicables. Es decir, no poder prestar servicios por caídas del sistema, fallos tecnológicos, no me puede provocar a mí un perjuicio de carácter económico. Aquí es lo que yo digo siempre. Avisar al superior, avisar a no sé quién de, oye, es que no funciona el sistema, no puedo trabajar, que por lo menos se vea una voluntad, porque para sancionar se exige que sea culpable, básicamente, esa imposibilidad de trabajar. Por ende, si yo directamente en el mismo momento en el que tengo un error, ¿de acuerdo? Lo comunico y digo, oye, que no puedo realizar mi prestación de servicios, pues mira, en ese mismo momento se presume que hay una buena fe y por tanto, pues no me deberían sancionar, ¿vale?
también, como he dicho, es un riesgo inherente a la prestación de servicios y al fin y al cabo me obligas a trabajar en ámbito remoto, pues puede ocurrir eso y es un riesgo inherente en el cual tú como empresa lo sabes, porque para eso ganas tú también económicamente, te ahorras muchas cosas cuando estoy en régimen de teletrabajo, ¿vale? Eso está regulado en el artículo 4 de la Ley 10/2021, que es la que vengo desarrollando. Recordad que tenéis el ámbito normativo abajo siempre, con independencia de que os explique las instituciones jurídicas, pero que tenéis ahí el concreto precepto donde lo regula, ¿vale? Vale, aquí jurisprudencia uno, ¿vale? Aquí he establecido jurisprudencia uno para analizarlo yo en los documentos de determinados supuestos que suelen pasar, ¿vale? O que por lo menos la jurisprudencia ha dicho, ¿vale? Por ejemplo, esta. Para determinar si los trabajadores a distancia tienen derecho a percibir la compensación por ayuda a comida, cheques o ticket restaurante, hay que estar a las condiciones de devengo, dice la jurisprudencia. La empresa, esto es una jurisprudencia que dice, no está obligada a abonar el teletrabajador esta partida si consta su carácter extrasalarial, es decir, que no forma parte de mi prestación de servicios. Si yo, por X o por B, por mi prestación de servicios, tengo que ir, por ejemplo, yo que sé, ofreciendo fibra óptica, tengo que irme de un lado a otro, tengo que irme de un lado a otro, tengo que irme de un lado a otro, eso forma parte de mi prestación de servicios. ¿De acuerdo? Cosa diferente sea de ámbito extrasalarial que por ser jornada partida, ¿vale? Por ejemplo, carácter extrasalarial ligadas a la realización de jornada partida presencial y más completamente a la compensación de los gastos de comida que efectivamente se afronten por el trabajador por el hecho de desplazarse al centro del trabajo o al de un cliente, ¿vale? Tampoco para el caso de jornada partida, sin especificar que deba ser presencial, si se estableció como compensación del gasto por no comer en el domicilio. Esto es el TSJ de Madrid, ¿vale? Para que veáis un poco con qué nos movemos. Pero, por el contrario, aquí sí tenemos una jurisprudencia que puede ser utilizada en supuestos. Los trabajadores a distancia tienen derecho a la ayuda a comida cuando el convenio colectivo condiciona su pago a que la jornada sea partida y no a que la prestación se haga de manera presencial. Esto es el TSJ de Valladolid, ¿vale? Al igual que tienen derecho a seguir percibiendo los tickets restaurante quienes pasaron a teletrabajar por razón del COVID, si con anterioridad se venía abonando por día de trabajo efectivo. Y esto es más y más requisitos. Sentencia de la Audiencia Nacional de 9 de diciembre del 2020, ¿vale? Entonces, importante determinarlo específicamente en qué concretos, en el acuerdo de trabajo a distancia de carácter colectivo, qué concretos gastos y qué concretos percepciones salariales tiene derecho el trabajador o no. Aquí, pues, evidentemente, también entramos en el momento de negociación, de negociar un poco con la empresa, ¿vale? Pero para aquí os he puesto principalmente la jurisprudencia un poco desarrollada y, por ejemplo, lo último, importante lo que he dicho, determinar el acuerdo, ya que la falta de determinación, el ejemplo más ejemplificativo es el plus transporte o el plus gasolina. En principio, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, confirmando una sentencia de la Audiencia Nacional en enero del año pasado, ya dijo de que, bueno, que al teletrabajar, pues no, como no tengo que gastar en gasolina, pues no tengo derecho a ello, por desgracia, ¿vale? Para que lo sepáis, porque yo considero que de una forma u otra también tenemos que saber la jurisprudencia, tanto la buena como la mala, básicamente para de una forma u otra preparar nuestra mejor defensa en defensa de los derechos de las compañeras y compañeros, así como los afiliados y afiliados, ¿vale? Y para conocer de una forma u otra la institución jurídica y sus precisiones, ¿vale? Equipamiento. Es esencial. Es fundamental que todas las cuestiones relacionadas con los equipos de trabajo, la responsabilidad y los costos sean claramente establecidos antes de comenzar el trabajo a distancia, ¿vale? ¿Por qué? Ahora os lo comento. El empleado tiene derecho y la empresa la obligación de dar los medios suficientes y el mantenimiento de medios, equipos y herramientas conforme al acuerdo con los términos, en su caso, establecidos en el convenio o en el acuerdo colectivo, así como los medios en caso de que nos encontremos con trabajadores con algún tipo de discapacidad o problemas de movilidad funcional. Como vemos, esto es una regulación que establece la ley muy genérica. ¿Vale? Muy genérica. ¿Qué es medios suficientes? ¿Qué es medios suficientes? Pues bueno, si no lo determinamos claramente, dejamos en la potestad de su señoría que en su libre valoración de la prueba valore si es un medio suficiente o no, ¿vale? Por ejemplo, los casos más ejemplificativos que ha habido sentencias, ordenador, impresora, móvil, internet, mesa, silla, incluso fungibles como el tóner, ¿vale? Es importante que lo determinemos, ¿vale? Porque luego entramos en un análisis de si es un medio suficiente, no es un medio suficiente, ¿vale? Especialmente con el tema de la silla ergonómica que luego vendré a comentar.
De acuerdo, gastos. En relación a los gastos, también tenemos que saber que la ley establece que la empresa es responsable de abonar y compensar los gastos, de manera que la persona trabajadora no asuma costos directamente relacionados con los equipos, herramientas y recursos necesarios para el desempeño de su labor. Eso dice la ley. Deben identificarse claramente su abono y compensación en los acuerdos de trabajo a distancia y en el acuerdo colectivo. Como hemos dicho, es un requisito necesario que tiene que contener el acuerdo de trabajo a distancia, ya sea individual como colectivo. Bueno, en el caso de que haya colectivo, ya sabéis que el individual siempre tiene que haber un acuerdo, pero bueno, nos podemos remitir a los acuerdos colectivos de trabajo a distancia, ¿vale? En principio, para que me entendáis, la regla general, y así lo ha dicho la jurisprudencia, es que para que sea obligatoria la entrega a los trabajadores de una determinada concreta herramienta o compensación de un determinado gasto, ¿vale? Que pueda sobrepasar los términos establecidos de gastos necesarios, como hemos dicho, perdón, gastos necesarios inherentes a mi prestación o medios suficientes para realizar mi prestación, debe constar en los acuerdos individuales o acuerdos colectivos o convenios, ¿vale? En relación a estos temas, jurisprudencia, vamos, he elegido 5 que son las más importantes, pues para que tengáis una visión general sobre hasta cuándo llega esa obligación y ese derecho por parte de los trabajadores y trabajadoras. En primer lugar, tenemos que saber que es nula la obligación del trabajador de facilitar a la empresa su correo electrónico y número de teléfono personal, por si fuese necesario contactar con él por urgencia del servicio, puesto que no es justificable que sea el trabajador el que, para ello, ponga sus medios personales a disposición del empresario y éste eludir sus obligaciones legales. Es decir, me tienes que dar un número de teléfono. Si me quieres que estás llamando, bueno, luego hablaremos del tema de la desconexión digital, pero me tienes que dar un móvil, me tienes que dar un teléfono, o sea, principalmente, pero no porque verdaderamente yo, una forma u otra, quiera tener un móvil de nuevísima generación, no, es que forma parte de la actividad que yo vengo a realizar y por ende me lo tienes que abonar, ¿vale? En segundo lugar, es nula la obligación de pago a cargo del trabajador de la línea de Internet porque es una herramienta para el trabajo a distancia, por lo que debe correr a cargo de la empresa. Impepinable, TSJ de Galicia, sentencia de 30 de mayo del 2023. En tercer lugar, es nula la cláusula que para la compensación de gastos se remite a lo previsto en el convenio colectivo sectorial cuando en este nada se ha convenido al respecto, porque el empleador, es decir, la empresa, tiene la obligación de enumerarlos y cuantificar su compensación. Así lo marca el artículo 7b de la Ley 10/2021. El trabajador, para que veamos, incluso el TSJ va más allá. Dice que en caso de que no sea, puede reaccionar instando la resolución del contrato ex artículo vía 50 o reclamando su adecuado cumplimiento, incluyendo los daños y perjuicios que le hubiera podido provocar al trabajador, ¿de acuerdo? Para que lo sepamos. En tercer lugar, también las cláusulas que establece una renuncia de gastos, ¿vale? Que es decir, que la prestación de servicios en vía de teletrabajo no genera gasto alguno, es nulo, pero bueno, de la Catedral de Burgos, ya que, y por tanto, no se puede establecer una cuantía fija de una cantidad, ya que tendremos que analizar individualmente exactamente cuáles son los concretos gastos, ¿vale? Ya sea porque muchas veces los sobrepasa y analizar exactamente los gastos a los cuales yo tengo que estar adscrito. Importante, la diferencia de los acuerdos COVID y acuerdos posteriores. Esta es una sentencia también interesante de la Audiencia Nacional. Dice que las personas que se encuentran en idéntica situación de teletrabajo deben percibir las mismas compensaciones económicas aunque la situación, en primer lugar, tenga un origen en acuerdos o decisiones empresariales diferentes. En el caso de la empresa, esta empresa rehusaba compensar los gastos derivados de teletrabajar por razón COVID, cuando la empresa sí reconocía ese derecho a aquellos que se acogían a esta modalidad en virtud del acuerdo colectivo, ¿vale? Es decir, hacía una distinción. Mirar también el principio, básicamente, de principio de igualdad y si verdaderamente esa diferencia de trato es justificable y objetiva, ¿vale? También, famosa la sentencia, esto ya de memoria, quitando el tema más doctrinal. Hace poco, además, el Tribunal Supremo ha establecido que la empresa nos tiene que dar un correo electrónico corporativo, ¿vale? No es legal la práctica empresarial de exigir un correo personal para la gestión de la relación laboral. Esto fue una sentencia de la Audiencia Nacional, ¿vale? Que ya fue comentada por parte de determinados ámbitos de este Gabinete Jurídico Confederal, que ha sido confirmada por el Tribunal Supremo, ¿vale? Tiempo de trabajo.
El tiempo de trabajo se entiende aquel en que el empleado lleve a cabo su labor de manera remota, incluso desde su hogar. La empresa tiene la obligación de asegurar el respeto a los límites establecidos de jornada máxima y periodos de descanso, ¿vale? Es decir, por mucho que yo realice mi trabajo de manera remota, ¿de acuerdo? Yo tengo derecho a que se me respete mi jornada máxima. ¿Vale? La jornada máxima que marca mi convenio colectivo, que marca básicamente mi contrato, que marca la máxima o si no la del Estatuto de los Trabajadores, así como los periodos de descanso, ¿vale? Los periodos de descanso de las famosas 12 horas del Estatuto, etcétera, 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 o lo que está, o la jornada máxima diaria con de las 9 horas, ¿vale? Asimismo, en la evaluación de riesgos y en la planificación de las actividades preventivas se deben considerar especialmente los riesgos vinculados a la organización de la jornada, los tiempos de disponibilidad y la garantía de descansos y desconexiones a lo largo de la jornada. Sé que esto suena como un brindis al sol, como una declaración de derechos sin mayor labor, pero que verdaderamente últimamente, teniendo en cuenta también desde un punto de vista de carácter psicológico, considero que es importante determinarlo. Recordar, determinarlo todo en el acuerdo de trabajo a distancia. Hay que negociar o forzar la negociación o por lo menos mostrar nuestra disconformidad con los términos de determinado texto, lo que sea, hacer acción sindical y notificarle a la gente, oye, que sepa que si las cosas no se determinan claramente, corremos un riesgo de que verdaderamente pues haya abusos patronales, porque la falta de determinación de estos elementos le interesa a la empresa, ¿vale? Para poder abusar de su posición de dominancia, ¿vale? También, aparte, se distinguen tres derechos con repercusión en el tiempo de trabajo. El derecho a un horario flexible se encuentra regulado por el acuerdo y la negociación colectiva, es decir, es un derecho que garantiza el cumplimiento de los tiempos de disponibilidad obligatoria y la normativa vigente sobre los límites máximos de trabajo y periodos de descanso. Este derecho, además ya la jurisprudencia lo ha dicho, lo entiende como configuración débil, ya que en caso de que se haya establecido un horario fijo en el acuerdo de trabajo, la persona no tiene la facultad de modificarlo. Pero se puede implementar, se puede negociar. ¿Por qué no el horario flexible? ¿Vale? ¿Por qué no determinar un horario en el cual yo, a lo largo, según las necesidades, tanto familiares como personales, básicamente, pueda decir en qué concretos periodos? Bueno, sí, es complicado. Os voy a contar que es complicado, pero bueno, es una medida que no está siendo desarrollada, pero que existe y que la ley 10/2021 de trabajo a distancia la especifica en el caso de que sea negociado, ¿vale? Derecho al registro horario adecuado. Importante, que debe reflejar fielmente el tiempo en que el trabajador se dedica a la actividad laboral sin perjuicio de la flexibilidad horaria, incluyendo, entre otros, el momento de inicio y finalización de la jornada. Artículo 34.9 del Estatuto, es decir, un registro de jornada que sea accesible, que sea objetivo, que esté a disposición de la representación legal de los trabajadores, que esté a disposición de los correspondientes trabajadores. Sé que los compañeros y compañeras que estéis al 100% remoto es un poco complicado, porque bueno, tienes que enviar un escrito a tu jefe de recursos humanos, oye, quiero el registro de jornada, y te puede responder, no te puede responder, pero bueno, que es una obligación. En caso de que eso no pase, ya sabéis que tenéis los correspondientes procedimientos declarativos de derechos, o en el caso de que seamos miembros de delegados LOLS o RLT, que de una forma u otra tenemos derecho, acceso a ese registro, pues podemos impugnarlo por las vías correspondientes, ¿vale? Derecho a la desconexión digital. Pues el derecho a la desconexión digital, este brindis al sol, pero que verdaderamente considero que debe ser importante y que debe ser remarcado, que es esa limitación del uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso. Es decir, el derecho a la desconexión digital tiene dos vertientes. En primer lugar, que se respete la duración máxima de jornada y los cualquier límite que se establezca sobre la misma y que se ponga las precauciones en materia de jornada que disponga la normativa legal o convencional aplicables. Otra vez de nuevo, acuerdos. Luego entraremos en la prevención de riesgos laborales que últimamente está haciendo una apertura, así como determinados criterios del Instituto Nacional de Seguridad y Salud, que afirman que hay que analizar los factores psicosociales de una persona que está el 100% de su prestación laboral trabajando en casa, porque al fin y al cabo es casa, 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 y a lo mejor elementos como la sociabilidad o el aislamiento, ¿vale? Pueden provocar un perjuicio, así como de que de una forma u otra en el régimen de teletrabajo se ha visto por la práctica que los empresarios se toman un poco la justicia por su mano, ¿vale? De ahí abusan un poco de comunicar fuera del horario laboral, ¿vale? Eso sí, la ley ha establecido
que la empresa debe dar audiencia a la representación legal de los trabajadores y realizar una política interna en que se establezcan las modalidades del ejercicio del derecho a la desconexión, así como las acciones de formación y sensibilización sobre los riesgos de no realizar dicha desconexión, ¿vale? Así como en su caso no se realice, porque muchas veces ocurre, como se ha hecho el caso de las compañeras que no podían hacer derecho a su desconexión digital porque se les imponía de una manera no directa, pero de una manera indirecta, ¿vale? Hacer todos los elementos de prueba, ¿de acuerdo? Decir, pues yo he estado trabajando de esto para que pueda ser considerado en su caso horas que compensadas con descanso retribuido o horas extra que en su percepción de carácter económica. Aquí también he puesto un poco de jurisprudencia, que no sé si está entrando bien, pero bueno, yo considero que es relativamente importante. Por ejemplo, el tiempo de prestación de servicios en régimen de teletrabajo que se añada sobre la jornada presencial, por ejemplo, atendido llamados laborales u otro tipo de trabajo a distancia por correo electrónico u otros sistemas de mensajería o mediante aparatos portátiles conectados a la red, debe ser considerado tiempo de trabajo y adicionarse al tiempo presencial para calcular la hora realizada. ¿Vale? Sentencia del TSJ de Madrid en este caso, un poquito más aperturista en este caso. El régimen de horas extraordinarias también en el trabajo a distancia es el mismo que en el trabajo presencial. Lo mismo. Si yo trabajo fuera de mi horario habitual, si el empresario me intenta de una forma u otra conectar o que trabaje fuera de mi horario establecido, eso tiene la calificación de horas extraordinarias. En segundo lugar, que esto alguna empresa lo ha intentado hacer. Es nula la cláusula de un acuerdo de trabajo a distancia que excepciona del derecho a la desconexión digital las comunicaciones urgentes a fin de poner en conocimiento del trabajador cualquier situación de crisis o acontecimiento extraordinario. Sentencia del TSJ de Galicia de 30 de mayo del 2023. Yo lo que le decía siempre a muchas veces a mis clientes que realizaban horas extraordinarias, como si se hunde la empresa. Sí, claro, como si se hunde la empresa. Hazme un acuerdo de las extraordinarias, lo firmamos, lo negociamos, pero yo cuando termino de mi trabajo, chimpún tararí. Y otra cosa importante, en caso de desconexiones que impidan la prestación, como averías o cortes en el suministro de luz o internet, la empresa tiene que computar el tiempo que dure el incidente como tiempo de trabajo efectivo, sin que deba recuperarse ese tiempo perdido en un momento posterior, ni sufrir el trabajador descuento alguno de sus retribuciones, siempre y cuando se aporte justificación de la empresa suministradora del servicio sobre la existencia y duración de la incidencia. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la jurisprudencia, pero bueno, y poco con independencia de tener que pedirle a Movistar, Orange, Lowy o quien sea la operadora que me dé un certificado, hacerle directamente pues yo que sé, un mensaje al jefe de recursos humanos o al superior jerárquico, yo creo que sería válido. Es verdad que si queremos hilar fino y asegurarnos básicamente según la determinada posición de la empresa, pues bueno, también lo podemos realizar y que sepáis que esta jurisprudencia está ahí. Es eh, también esta del Tribunal Supremo, ¿vale? Prevención de riesgos, importante también. Los empleados que trabajan a distancia tienen derecho a recibir una protección adecuada en los términos de seguridad y salud, aplicándole en todo momento lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa complementaria. Importante, es responsabilidad de la empresa cumplir con las obligaciones preventivas, ¿vale? Por mucho que yo esté realizando mi prestación de servicios en mi casa, las obligaciones preventivas que se le establezca a la empresa siguen vigentes, ¿vale? Asimismo, como os he comentado, últimamente está haciendo una apertura, ¿vale? Para los factores psicosociales, ergonómicos, organizativos y accesibilidad del entorno laboral real, ¿vale? ¿Cuál puede ser la afectación que le puede generar a una persona estar siempre en su casa trabajando, conectada a un ordenador, etcétera, etcétera, ¿vale? La ley dice que la evaluación de riesgos puede llevarse a cabo sin necesidad de visitar el domicilio del trabajador, siempre que la información proporcionada por este, a través de un cuestionario, fotografías o mediciones simples, sea suficiente, ¿vale? En caso de que no se considere como tal, la ley afirma que el técnico podrá realizar una visita al hogar para llevar a cabo la evaluación de manera presencial, siempre que el servicio emita un informe que lo justifique. Importante.
debe entregarse copia a los delegados de esta solicitud, de la solicitud, ¿eh? Y al trabajador deberá otorgar su consentimiento expreso. Es decir, el domicilio tiene una perspectiva de carácter amplia. Yo, donde yo realice determinadas cosas de mi vida íntima, es un espacio inviolable. Por tanto, yo puedo decir que no. En tal caso, ¿de acuerdo? En tal caso que haya una negativa, hay una jurisprudencia que afirma de que, bueno, que darán un cuestionario, lo tendrás que rellenar y con ese acuerdo y con ese cuestionario en el que conste que tú te has negado a que una persona entre en tu domicilio, que yo lo entiendo, pues eso sí es verdad que es como un... Le quita responsabilidad a la empresa en el caso de que tú sufras un accidente de trabajo. Por tanto, habría que analizarlo, ¿vale? Y ver el concreto supuesto de hecho, ver la situación, pero bueno, que sepáis de una forma u otra que vuestro derecho a la intimidad es un derecho de carácter fundamental, ¿vale? Que está establecida en la Constitución esta, y poco más, ¿vale? También analizar los riesgos psicosociales, ¿vale? Y para quien le interese, en el caso de que verdaderamente esté bastante interesado en este aspecto, así como todos los miembros de prevención o que estén aquí presentes y delegados, saber que existen las notas técnicas de prevención NTP 1165 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ministerio. Es importante, bueno, es interesante, ¿vale? Porque al fin y al cabo ahí tomamos un elemento de referencia sobre qué riesgos psicosociales habría que analizar, ¿vale? Riesgos psicosociales y qué riesgos inherente a la prevención de riesgos laborales en el ámbito del teletrabajo, ¿vale? Ahí tenéis en cuenta y resolución de cada una, de una forma u otra, desarrollada por personas que verdaderamente saben más que este humilde letrado en este aspecto. Instrucciones básicas. Los trabajadores a distancia deben cumplir como medidas de vigilancia las instrucciones en el tema de protección de datos. Toda la regulación de protección de datos se le tiene que dar al trabajador, la tiene que conocer, ¿de acuerdo? Y tiene que seguir las instrucciones. Instrucciones de seguridad de la información de la cual se tiene acceso para la realización de la prestación en régimen de teletrabajo, pues lo bien establecido en la norma. Instrucciones de uso y conservación de los equipos informáticos. También se tiene que dar eso, también tenemos que cumplir esas instrucciones de uso y conservación de esos equipos, ¿vale? En tal caso, se hace imperativo que en esta participe la representación legal de los trabajadores, debiendo determinar claramente estas instrucciones en los diferentes acuerdos colectivos de trabajo, ¿vale? Principalmente también, en especial, en el uso y conservación de los equipos informáticos, ¿vale? Porque, bueno, pues determinada utilización, pues a lo mejor queremos intentar siempre evitar, que es lo peor de todo, una sanción o cualquier tipo de medida de carácter sancionadora por cosas que al fin y al cabo no son culpa nuestra, ¿vale? Vigilancia y control. El principal riesgo del teletrabajo, a mi forma de entender. Se pueden imponer medidas de vigilancia y control para verificar el control de la actividad y los deberes que la normativa impone a los trabajadores, el poder de dirección del Estatuto de los Trabajadores. Es decir, se aplica ese mismo poder de dirección que se puede controlar básicamente la prestación. A eso sí, en la adopción de tales medidas, la empresa tiene que guardar la consideración debida a la dignidad del trabajador, teniendo en cuenta el derecho a la intimidad y protección de datos personales. En este caso, hay mucha causística sobre la vigilancia y control de que estamos realizando nuestra prestación de trabajo. Y por tanto, yo voy a establecer los tres elementos, que es lo que dice la jurisprudencia. Idóneo, es decir, que al fin y al cabo esa medida buscar ese control, no sobrepase ese límite, no tengas que saber básicamente acceder a determinadas informaciones mías, no tienes que saber verdaderamente cuándo paro para ir al servicio, aunque hay acuerdos en los cuales y procedimientos individuales de trabajadores en los cuales se han sancionado por eso. Cuidado. Ojo con este tema, pero bueno, ahí tú puedes alegar el tema de la proporcionalidad y que, bueno, determinados elementos que se tienen que esgrimir en dicho procedimiento. En primer lugar, y también importante, no es válido la instalación de programas o aplicación de control en dispositivo propiedad del trabajador. Importante, importante, ¿vale? Importante que no permitamos que la empresa instale programas en dispositivos que son propiedad nuestra, ¿vale? En segundo lugar, peligros de jurisprudencia 4 peligros. En primer lugar, tenéis que saber que es improcedente por no, bueno, como regla general, ¿vale? Porque luego hay que acudir al supuesto de hecho. Hay jurisprudencia que dice que es improcedente por no constituir faltas injustificadas de puntualidad o asistencia al trabajo, el despido de un teletrabajador fundado en las desconexiones registradas por el sistema de fichaje empresarial, habiéndose acreditado que son debidas a fallos de conexión asociados a problemas del sistema que el trabajador había comunicado reiteradamente a la empresa y por tanto se considerarse
justificadas o no voluntarias. Máxime cuando ni se había hecho advertencia previa ni se le requirió para que acudiera a trabajar de forma presencial. Lo que os he comentado, si queremos evitar problemas, cualquier problema, se lo comunicamos al superior jerárquico, ¿vale? Y la que a mí más me genera inquietud y que yo lo he visto, pues, por ejemplo, en esa plataforma de entrega de paquetería, cuyo logo es una sonrisa y que su CEO estuvo presente en la toma de presidencia de Donald Trump. Se ha aceptado la acreditación de una disminución continuada y voluntaria del rendimiento de un teletrabajador, justificativa de su despido disciplinario, mediante un informe pericial informático que respalda los hechos alegados por la empresa. Sentencia del TSJ de Madrid el 29 de noviembre del 2023. No nos echemos las manos en la cabeza, ¿vale? De todas maneras, no nos echemos las manos en la cabeza porque se podía defender y como hemos visto tenemos una jurisprudencia que dice una cosa y tenemos otra jurisprudencia que dice lo otro. Pero bueno, que sepáis que hay que también en los acuerdos de trabajo a distancia determinar claramente cómo va a ser las medidas de vigilancia y control, principalmente estableciendo la proporcionalidad de ellos, ¿vale? No tiremos piedras en contra de nuestro propio tejado, ¿vale? Derechos colectivos. Los trabajadores a distancia tienen los mismos derechos de naturaleza colectiva, huelga, libertad sindical, elecciones sindicales, etcétera, que el resto de los trabajadores del centro al que están adscritos. La negociación colectiva puede establecer condiciones para garantizar el ejercicio de tales derechos por los trabajadores a distancia en atención a la singularidad de su prestación. ¿Vale? En todo caso, la empresa debe asegurarse de que no existan obstáculos para la comunicación entre los trabajadores a distancia y sus representantes legales, así con el resto de los trabajadores, y que los trabajadores a distancia puedan participar de manera efectiva en la acción sindical, derecho a voto, etcétera. ¿De acuerdo? Es un derecho de carácter colectivo, ¿vale? Aquí es donde tenemos que verdaderamente saber que estos trabajadores y estas trabajadoras tienen estos mismos derechos que si trabajasen presencialmente en el centro. Además, para facilitar el desarrollo de su actividad representativa, la empresa debe facilitar a la representación de los trabajadores el acceso a las comunicaciones y direcciones electrónicas de uso en la empresa e implantar un tablón virtual. Vale, en el tema de los compañeros que de una forma u otra sean delegados LOS o que formen parte de la RLP y que verdaderamente estén dentro de la sección y hagan lo que viene siendo la correspondiente publicidad sindical, yo sí es verdad que les digo, oye, cuidado con el 100% de teletrabajo porque claro, determinadas centrales sindicales, pues bueno, luego no cogen ese teletrabajo y se les permite mayor presencia en determinados ámbitos de la empresa, pero bueno, que sepáis que el correo electrónico tenéis que tener acceso para enviar la correspondiente publicidad, así como acción sindical a los trabajadores, y tenéis que tener un tablón virtual como si verdaderamente estuviese una prestación de servicios de manera presencial, ¿vale? Negociación colectiva. Como hemos dicho, el acuerdo de trabajo es el eje principal de la negociación, pero a pesar de su eficacia no pierde el elemento de la necesidad de voluntad expresa del trabajador individual. Es decir, por mucho de que se haga un acuerdo de trabajo a distancia, es necesario la voluntad expresa del trabajador individual para acudir a acceder al teletrabajo, ¿vale? En resumen, para que sepáis determinados elementos que podemos negociar, ¿vale? Nada impide que los representantes así establezcan un porcentaje inferior a lo dispuesto en la norma, inferior a un 30%, una jornada mínima presencial en el caso de que así estime oportuno, un porcentaje de trabajo presencial en contenidos formativos mayor del 50%, identificación de los puestos y funciones susceptibles de ser realizados por vía teletrabajo, mecanismos y criterios de reversión, cómo se puede revertir, que como hemos dicho, estaría interesante de una forma u otra objetivizarlos, ¿vale? Para evitar básicamente que las necesidades de la empresa se pongan unilateralmente por ellas mismas, ¿vale? Importante. Duración máxima del acuerdo, que como hemos dicho, pues un poco la voluntad de las partes. Dotaciones mínimas y útiles informáticos, ¿vale? Eso es importante porque, bueno, las dotaciones mínimas para cualquier prestación y luego tenemos que atender también a las dotaciones que determinadas personas con discapacidad puedan necesitar, ¿vale? Y el listado de gastos que, como os he comentado, estaría bien especificarlo para intentar evitar básicamente de qué gasto es salarial, qué gasto es extrasalarial y entrar en un debate jurídico en un hipotético plenario, en un juicio, en el cual haya problemas. Y el derecho a la desconexión digital. Derecho a la desconexión digital, porque verdaderamente es un derecho de todos los trabajadores individualmente considerados, pero bueno, si nosotros y nosotras hacemos una determinación clara de esta, facilitamos la labor a los compañeros y compañeras que de una forma u otra pues no tengan tanto conocimiento del tema.
Recomendaciones. Se hace esencial el papel de la negociación colectiva, ya que el permitir que la norma de acuerdos particulares entre el trabajador y empresa puede dar lugar a abusos por parte de la mercantil. Lo que he dicho, vamos a regularlo de manera colectiva para evitar que el trabajador, como parte débil, negocie con la empresa, porque muchas veces las personas en estado de necesidades pues firman cualquier cosa, ¿vale? Em, Vale. El teletrabajo, siempre que sepamos, cuando se analiza, debe analizarse desde dos perspectivas, la colectiva, es decir, asegurarnos básicamente que nuestra acción sindical va a quedar asegurada, de que puedo enviar correos, de dónde puedo hacer reuniones, y se pueden hacer videollamadas, básicamente, para informar a los trabajadores y trabajadoras y afiliados y afiliadas de todos los derechos con los cuales están instituidos, ¿vale? Y otra cosa que a mí me parece bastante habitualmente, los procedimientos de negociación, ¿vale? Son negociación, no posiciones inamovibles. Es decir, si estamos en una negociación hay que negociar, ¿vale? Porque pasa muchas veces los mercantiles, perdón, abogados de empresa, que muchas veces solo les falta poner los pies encima de la mesa y decir, bueno, de aquí no me muevo. No, el procedimiento de negociación es negociar. Opinión personal, yo lo entiendo. En aquellos lugares, y esto es una opinión de Sergio García Benel, donde se exige una negociación, si no se realiza, puede dar, desde mi forma de entender, una vulneración del derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva. Y en su caso, prever elementos de acción sindical si así fuese necesario. Es decir, la negociación tiene que ser negociación. Lo mismo que los contratos de adhesión. No me establezcas un contrato de adhesión. Vamos a negociar. Vamos a negociar y punto por punto los contenidos mínimos y lo que más se pueda negociar. El trabajo a distancia esporádico que hice relación al principio al principio de la ponencia, cuando no se alcancen los umbrales mínimos determinados en la ley o en el acuerdo de teletrabajo, nos encontramos ante trabajo a distancia esporádico o teletrabajo esporádico. En tal caso, se aplicará el Estatuto de los Trabajadores, salvo que las partes hayan regulado esta modalidad. Como hemos dicho, vamos a regularla. Su régimen, por tanto, será similar como si prestaran el servicio físicamente de su trabajo en el centro adscrito, ¿vale? Nuestro centro de trabajo, en lugar de prestación, sigue siendo el centro de trabajo, ¿vale? Así que cuidado. Asimismo, seguirá teniéndose que complementar el registro de jornada, la empresa seguirá siendo responsable de la seguridad y el ámbito social en el momento en el cual yo estoy en mi domicilio trabajando, ¿vale? Y se mantiene el elemento esencial, la voluntariedad y la voluntariedad para hacerlo, ¿vale? En áreas de seguridad jurídica, negociar un acuerdo colectivo o un acuerdo individual. El trabajo a distancia por conciliación familiar. Vale, que sepamos, como os he dicho antes, que el trabajo a distancia debe estar regulado, es una cosa potestativa del empresario de una forma u otra, en base a la ley general, decir que sí o que no a ello, pero, siempre y cuando ese derecho no esté reconocido en la ley. La ley reconoce en el artículo 38 años, el 34.8, que los trabajadores tienen la posibilidad de solicitar la adaptación de jornada, que incluye establecer el 100% de trabajo cuando tengamos niños o niñas de hasta 12 años o menores, o incluso mayores, en los cuales acreditamos que son personas que necesitan unos cuidados especiales o de dependencia. Eso sí, que sepamos que este procedimiento, la ley marca de que la necesidad sea razonable y proporcional con las necesidades. Estos son términos jurídicos indeterminados y los cuales en los juicios es lo que principalmente se debate, si es razonable o proporcional. Si anteriormente se ha hecho teletrabajo, por ejemplo, si una empresa anteriormente en el COVID tenía medios para hacer teletrabajo, no me digas que ahora no los tienes, porque has podido hacerlo, y siempre y cuando sea concorde con la prestación de servicios, ¿vale? No es lo mismo una teleoperadora que, pues, yo qué sé, un servicio de carnicería, ¿vale? Em, es un derecho, ¿vale? Que debe ser admitido, admitido por la empresa, ¿vale? Pero siempre y cuando se tiene que solicitar y justificar todo. Es decir, el trabajador tiene la carga de la prueba de justificar las necesidades familiares. Es decir, tengo a mi hijo de 12 años, tengo que recogerle del colegio, tengo que cuidar con él, no puedo dejarle con nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Existe un deber de negociar de 15 días. Es un cambio legislativo, ya que antes era 30, ahora son 15. Y si la empresa tiene que negociar también, lo mismo que yo siempre reitero, los periodos de negociación es para negociar, no posiciones inamovibles. Me tienes que dar alternativas o justificar, según tus necesidades organizativas o productivas, el por qué este teletrabajo te va a cambiar la vida a la empresa y te va a tocar transfondar tanto tus beneficios, ¿vale? Hay que saberlo. En caso de no respuesta, como he dicho, la carga de la prueba es acreditar las necesidades familiares y la empresa justifica la decisión desde un punto de vista de causas organizativas. La famosa corresponsabilidad.
A mí, sinceramente, yo soy bastante contrario a esa idea porque considero que de una forma u otra el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral es un derecho que yo lo veo de vertiente de carácter constitucional, incluso el derecho al ocio y el derecho a disfrutar de mis hijos, ¿vale? A mí me da igual que mm, que los abuelos, las abuelas, o que verdaderamente, si yo soy mujer, que mi marido también tenga que hacerse cargo, no, y es que incluso yo considero verdaderamente que los dos padres tienen derecho, de una forma u otra, esto es una opinión personal, a solicitar, en este caso, una adaptación de jornada. ¿Por qué creen? Porque está el derecho a la familia y una cosa más aún, el protección a la infancia. Sin al cabo, todo el mundo sabe lo importante que es lo que viene siendo en el desarrollo de la personalidad individual de los menores, la presencia de sus dos progenitores. Tengo que decir que estas tesis hay juzgados que me lo han medio comprado y otros juzgados que me han dicho letrado peínese. Pero bueno, yo lo sigo alegando y lo voy a seguir alegando con independencia de, claro, evidentemente, deciros pues que no es la vertiente jurisprudencial más preferente, ya que la corresponsabilidad ha sido admitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ¿de acuerdo? Y que hay determinados casos en los cuales la empresa dice tres tonterías sobre la razonabilidad o proporcionalidad de la medida, ¿vale? Y algún juez se lo compra. Cuidado con este caso porque, bueno, luego haré el tema del procedimiento porque normalmente si no se pide nada más y se solicita es un procedimiento de única instancia, es decir, no tenemos abierta la vía de recurso de suplicación. ¿Vale? Entonces, lo que diga el juez va un poco a misa y hay que analizar el concreto supuesto de hecho para solicitar en su caso unos daños y perjuicios para abrirnos la vía a la suplicación. Bueno, analizarlo y habría que analizarlo con nuestro abogado de confianza o el abogado del gabinete de la Secretaría de la CGT o compañeras y compañeros que seguramente, vamos, los van a dar analizar vuestro supuesto de hecho de manera individual mucho mejor que yo de carácter genérico y os comentarán las posibilidades, ¿vale? Trabajo para víctimas de violencia de género. Las personas trabajadoras víctimas de violencia de género sexual o de terrorismo también tienen derecho a trabajar a distancia, a distancia de manera total o parcialmente y dejar de hacerlo siempre que tal sistema de organización del trabajo esté establecido en la empresa y sea compatible con el puesto y las funciones desarrolladas por el teletrabajador. Un poco lo mismo que en la vía del artículo 34.8 del estatuto. Seguridad social, una breve referencia. Los trabajadores tienen los mismos derechos de cotización que un trabajador presencial. Los gastos de teletrabajo están excluidos de la base de cotización como regla general, ¿vale? Salvo que verdaderamente se entienda que es unos gastos que forman parte son de carácter salarial, o sea, forman parte de mi prestación de servicios y no vienen a abonarme un gasto que yo he tenido que tengo que soportar por acudir a mi puesto de trabajo, ¿vale? Y accidente de trabajo. Esto es importante, pero bueno, voy a hacer unas pinceladas. Tiene la consideración de accidente de trabajo cualquier lesión que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo. También cuando la prestación se ejecuta en el domicilio del trabajador, ¿vale? Importante acudir al nexo causal. Ejemplo, se ha entendido accidente de trabajo si salgo al cuarto de baño y tengo un accidente. Sentencia del juzgado de Cáceres de 26/10/2022. Esta también os la puedo enviar en el caso de que a alguien le interese. Si voy a la cocina a recoger un refresco, sentencia del TSJ de Madrid del 11 de noviembre del 2022 o un vaso de agua, sentencia del TSJ de Castilla-La Mancha del 23 de junio del 2023, ¿vale? Y breve referencia al procedimiento de la jurisdicción social. La modificación, reversibilidad de acceso del derecho individual del teletrabajo está en el artículo 138 bis de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, ¿vale? Que tiene un plazo de caducidad de 20 días. Plazo corto, ¿vale? Así que no nos durmamos en los laureles y acudamos a los servicios jurídicos de la CGT para que presente la correspondiente demanda en plazo, ¿vale? Modificación de acuerdos colectivos de teletrabajo, también 20 días por vía de modificación y sustracción de condiciones de trabajo. Aquí hay más. Ah, no, en este caso no, solo la modificación de los acuerdos y el clausulado, 20 días, ¿vale? Tampoco nos durmamos en los laureles. Hablemos con la correspondiente federación para que en el caso de que sea de ámbito de comunidad autónoma se presente ante el correspondiente TSJ o juzgado en su caso